Bien, bon dia, benvinguts, bienvenidos a esta segunda jornada de Novadors. Antes de empezar, pues queríamos mandar un saludo a los compañeros de Aula Blog, que estarán en Vilafranca, en Sports, al norte de Castellón, celebrando también sus jornadas. Y bueno, es una asociación también muy hermanada con nosotros, alguna vez hemos coincidido y bueno, deseo que lo estén pasando también muy bien allí y que estén aprendiendo como nosotros. Ayer hablábamos un poco de esa actitud proactiva, ¿no? Que sí, que es conveniente quejarse y protestar y criticar, pero desde una actitud de tomar responsabilidades. Y curiosamente, bueno, pues muchos de los que llevamos tiempo en esto, en Novadors o haciendo actividades con tecnologías o sin tecnologías, pero intentando hacer pequeños cambios en las aulas, al cabo del tiempo hemos ido cayendo, como ayer se sugirió, se comentó, hemos ido cayendo en equipos directivos. Ahí está Ana, que es vicedirectora en Benicassin, estoy yo, que estoy de director. Están Lola Urbano, están José María Ruiz Palomo, está Merche, Fuster, muchísima gente que han ido asumiendo esas responsabilidades. Yo jamás me había visto, no sé, con la idea de formar parte de un equipo directivo, pero debo reconocer que sí que se pueden cambiar cosas, que te das cuenta también que cuesta mucho cambiarlas, pero que poco a poco sí que se puede contagiar y sobre todo, hablábamos ayer de la filosofía, ¿no? La filosofía es también una actitud y vale, las personas no las vas a cambiar, pero las actitudes sí que se pueden cambiar. Yo creo que mover a la gente, contagiar, hacerlos creer que se pueden cambiar cosas y que se pueden mejorar y que otras, lamentablemente, pues no llegamos, pero es cuestión de emprender el camino. En este papel de director me encontré el año pasado que fui a una formación de directores a Madrid y tuve la suerte de conocer a Óscar Martín Centeno, que está aquí hoy con nosotros. Yo lo conocía en las redes, pero no lo conocía en persona y allí coincidimos. Óscar es, si los que hablasteis ayer un poco con él, ya veis que es de estas personas que contagia, ¿no? Que contagia las ganas de cambiar, ¿no? Es eso que no de invadir Polonia, pero sí de mover un centro, ¿no? Cuando coincidimos allí, pues más o menos vimos que compartíamos muchas ideas y él es una máquina. Tengo yo aquí todo su currículum, pero bueno, es presidente de la Asamblea de Directores de Madrid. Imaginad, vosotros quejáis del director de vuestro centro o directora, él lidia con 850 directores allí en una asamblea, lo cual es bastante complicado. Es, bueno, licenciado en Historia, en Musicología, en Magisterio, tiene máster de los de verdad y artimañas. Vale, bien, ahora sí. Bien, decía que tiene unos estudios certificados de verdad y es artista, crea documentales, es escritor, tiene varios premios, lleva ya 10 años o más escribiendo y tiene premios por ello. Pero bueno, yo creo que sobre todo es una persona que sabe de educación. Dirige un centro que es curioso, bueno, supongo que ahora lo contará, pero son unos centros que hay en Madrid que se llaman CEIPSOS, que son centros integrados de infantil, primaria y ESO. Con lo cual tiene una visión de la educación muy transversal que yo creo que enriquece también mucho, ¿no? Sobre todo para los de secundaria, que estamos muy encerrados en una especie de burbuja que bueno, nos viene muy bien porque todas las culpas se las echamos a los de primaria y entonces pues nos quita
el agobio de no dormir por las noches, ¿no? Pensamos, esto, cuando arreglen los de primaria lo suyo, ya empezaremos nosotros. En fin, bueno, yo no os voy a dar más la lata, os dejo con Óscar y bueno, pido un aplauso para él porque viene de Madrid y creo que... Muchas gracias, Antonio. Bueno, yo lo primero, buenos días a todos, agradecer a Novadors la invitación. Es un placer porque tú llegas directamente, ¿sabes? Apareces en Sátiva y de repente aparece el Tony Móvil, te meten dentro de ese Citroën legendario, recorres rápidamente esto para qué. Cuando llegas te das cuenta de que aquí la gente tiene una jerga especial. Nada más entrar, la gente se divide entre neandertales y cromañones, tú no entiendes nada. Posteriormente empiezan a hablarte de un montón de cosas extrañas, sales a fumarte un pitillo y en la segunda calada te hacen un scaffolding o te colonizan. En fin, que lo que quiero decir, queridos Novadors, es que es un placer compartir con vosotros esta locura tan bonita que tenéis. Que estoy muy agradecido de estar aquí y toda la gente del Cefire, es sábado por la mañana, estáis aquí, eso es porque creéis en ello y eso es tan raro en estos días. Así que muchas gracias a todos los que venís aquí a disfrutar del tema de la educación. Y arrancamos. Como decía Tony, dirijo un centro, que es un centro un poquito extraño por este tema de la infantil, la primaria y la secundaria, todo metido junto. Tiene además una historia curiosa. Cuando empezamos con el centro educativo, cuando llegamos al centro, el nuevo equipo, que era básicamente la secretaria que estaba y yo, había 8 profesores, 73 niños. Yo había estado en ese colegio cuando era pequeño, haciendo octavo de lo que era IGB. Cuando presenté el proyecto de dirección me dijeron, tienes estos 5 o 6 para elegir, salió este, yo dije, firmo por este. El director de área me miró a la cara y me dijo, mucha suerte, Óscar, el año que viene lo cerramos. Entre quinto y sexto de primaria había 5 niños, pero no 5 en quinto y 5 en sexto, había 5 en total, porque estaban agrupadas, lo mismo en tercero y cuarto, y en total, como os digo, solamente 73 alumnos. Ha ido pasando el tiempo a través de un proyecto de innovación. Ahora tenemos 600 niños, 6 años después, 270 que se quedan fuera, pero sobre todo lo más interesante de todo es el equipo que hemos ido montando, ¿no? Cómo ha ido creciendo y cómo ha ido aportando cosas. Todos tenemos una historia que nos define. A veces debemos detenernos para contar esa historia. Porque nuestros pasos nos recuerdan cómo nos convertimos en lo que somos. Puedes dejar que todo siga su curso o cambiar para siempre el curso de las cosas. Puedes desaparecer o convertirte en el primer paso que pone en marcha el cambio. Haz lo imposible. Porque lo imposible no existe. Colegio Santo Domingo. Cuando empezamos el proyecto de innovación partíamos de una idea muy básica, una idea que nos decía que el mundo ha cambiado gracias a la tecnología, que por encima de los viejos mapas que utilizábamos para orientarnos en el mundo, había crecido un nuevo mundo digital, un mundo donde las barreras y las fronteras simplemente se desvanecen. Cualquiera de nuestros estudiantes sabe perfectamente que puede poner en marcha un proyecto trabajando con otro estudiante que se encuentre a cientos de kilómetros de distancia. Cualquiera de nuestros estudiantes sabe también que puede poner en marcha una iniciativa que tenga un impacto real a su alrededor y que transforme la vida que conoce. Era absurdo que no diéramos la posibilidad de que todos esos cambios no entraran en las aulas. Lo que queríamos era comenzar un proceso de transformación que cambiara el papel del alumno y el papel del profesor dentro de un ámbito de trabajo conjunto que desarrollara de una manera rápida e inmediata todas las diferentes iniciativas que surgían en el centro educativo. Para ello, empezamos todo un proceso de transformación que fue ampliándose con el tiempo, desarrollando un montón de iniciativas en base a un producto concreto, a un proyecto concreto, a una idea precisa que fue la que comenzó todo. Porque al final lo más importante es que seamos capaces de conectar los puntos, que la parte pedagógica y la parte tecnológica inmediatamente se conecten, que la idea y la historia que has puesto en marcha cuando trabajas en un centro educativo empiece a conectar las diferentes opciones que tienes para que todo a tu alrededor comience a cobrar sentido. Que todas y cada una de las cosas que hagas en el aula, que todos y cada uno de los procesos que pongas en marcha en tu centro se encuentren conectados, se encuentren cohesionados, hagas posible que los diferentes elementos
formen un sistema, porque al final lo más importante de todo es que los cambios no se produzcan únicamente como pequeñas chispas que van apareciendo en diferentes centros, sino que empiecen a tejer sistemas, que empiecen a tejer un yo unitario, un conjunto de posibilidades que amplíen constantemente las diferentes iniciativas que se llevan a cabo en el centro. Porque al final, cuando te pones en marcha con estas cosas, todo comienza con una idea que ha de ser lo suficientemente poderosa, lo suficientemente contagiosa, como para empezar a enlazar las propuestas de todos los compañeros que tienes en el centro. Una idea que ha de empezar a calar dentro del colegio, dentro del instituto, para que todos empiecen a compartirla y cuando la comparten, empiecen también a transformarla. Creo que lo más bonito de las ideas, cuando se meten en la mente de la gente, es cómo las colonizan, cómo empiezan a trabajar dentro de sus cerebros para ampliar constantemente las posibilidades y cómo, posteriormente, todos empiezan a latir con otros colores, con otras vibraciones y eso al final genera una amplitud del proyecto inicial que habías presentado. Ya no es solamente un proyecto de dirección que ha empezado con un director nuevo que llega a un centro y dice vamos a hacer esto. Empieza a convertirse en algo más. Empieza a convertirse en algo más porque se convierte en algo compartido. Y eso, precisamente, es lo que hace capaz la transformación de un centro docente. No una buena idea, no solamente un grupo motor, un montón de personas, cada uno aportando una pequeña cosa a un proyecto que empiezan a sentir como algo suyo. Esta propuesta nos llevó a generar un proyecto que se llamaba Investigo, Comunico, Aprendo. Y siempre lo poníamos con esta especie de rueda que no paraba de girar, porque partía de un concepto muy básico que decía, queremos que los niños aprendan investigando, que empiecen a tener la posibilidad de contrastar diferentes fuentes, obtener una información y empezar a desarrollar su aprendizaje en base a lo que ellos han investigado. A partir de ahí van a tener que hacer lo que nos define a nosotros, un proyecto de comunicación, que es en lo que más creemos y en lo que siempre nos basamos. Cuando comuniquen lo que han aprendido, cuando empiecen a utilizar todos los medios transmedia para llevar esa información a los demás, lo más interesante de todo es que de repente esa curiosidad que tienen por seguir aprendiendo empieza a tirar del hilo que les lleva a otra investigación, a otra comunicación, a otro aprendizaje, en esa rueda inmensa que no para de girar constantemente. Para llevarlo a cabo, utilizamos una herramienta que para nosotros es esencial. Cualquier proyecto globalizado, cualquier unidad didáctica, empieza siempre con un mapa mental. Desde 3 años hasta cuarto de la ESO se utiliza esto siempre para comenzar cualquiera de las unidades. Y la forma de hacerlo es que directamente el profesor pone un mapa mental diminuto, algo solamente esbozado, un elemento central y 2 secundarios. Y ahí empieza todo el proceso de investigación, comunicación y trabajo con los estudiantes. Todos y cada uno de ellos van haciendo aportaciones. El profesor pregunta, interroga, saca más información y en todas esas células de información van entrando los diferentes elementos que se colocan en el mapa mental hasta que tienes el mapa mental completo con toda la información que tienen a aprender. Cuando tú no tienes libros de texto en ninguna de tus etapas educativas, la única posibilidad para conseguir que haya una pequeña brújula que sea capaz de llevar la información a la gente es utilizar estrategias de este tipo. Ahí, de repente, en un momento, con un golpe de vista, en un DIN A3, todo el contenido necesario, con toda la facilidad que te provoca el hecho de utilizar un mapa mental. ¿Sabes cómo se jerarquiza la información? Cómo se organizan y relacionan los diferentes elementos y eso facilita la comprensión y facilita también la memorización de los datos esenciales para poder empezar después con el proyecto de comunicación, que es lo más bonito. La primera propuesta que pusimos en marcha fue un periódico digital, pero no queríamos que el periódico digital tuviera simplemente texto e imagen, queríamos que estuviera lleno de contenidos interactivos, que la gente pudiera introducir dentro vídeos, webquests, elementos que se relacionaban con otros conceptos que se habían estado trabajando, hipervínculos que empezaran a tejer una red entre las comunicaciones de los diferentes artículos y sobre todo queríamos que esta herramienta se convirtiera en una posibilidad para desarrollar su capacidad para expresarse de forma escrita, de manera que empezaban a trabajar de manera constante con la investigación que habían hecho, se reunían en grupo en el trabajo cooperativo y una vez que esa investigación avanzaba comenzaba el proceso de redacción. Redactaban todo el desarrollo, se corregía todo el desarrollo y una vez que lo tenían, comenzaban el proceso de maquetación. Nuestra idea era que ellos se sintieran orgullosos del material que habían estado generando, que le dieran la lata a los demás, que le dijeran, hemos hecho un artículo de periódico realmente asombroso y tenéis que leerlo, que empezaran a disfrutar del conocimiento, porque ese conocimiento lo estaban creando ellos. Y eso es lo más bonito de todo, conseguir que sean los estudiantes lo que crean el contenido con el cual luego van a tener que estudiar, trabajar, inferir, desarrollar, crear, en suma. Y esto fue lo primero que empezó
empezamos a hacer a partir de este periódico digital. Aparte de desarrollar su capacidad para expresarse de forma escrita, nos dio también la posibilidad de empezar a trabajar con los conceptos del diseño, de la maquetación y de la comunicación audiovisual. Y de la misma manera que nos encantaba toda esa parte escrita, queríamos trabajar también con la oratoria. Los profesores estaban haciendo un montón de dinámicas en sus aulas, tratando de conseguir que los alumnos expusieran constantemente lo que habían aprendido, debatieran ideas, etc. Pero queríamos darle un pequeño vuelco. Queríamos meter también algo transmedia que empezara a posibilitar que todos ellos tuvieran un medio de comunicación directo para trabajarlo. Evidentemente, el medio más sencillo para ello era la radio. Así que montamos inmediatamente una radio digital con 3 canales, el de educación infantil, el de primaria y el de secundaria. Y a partir de ahí empezaba un proceso de trabajo en el cual ellos tenían que crear un guión, primero lo escribían después de haber realizado la investigación, lo practicaban y luego lo grababan. Y esa forma de trabajar iba exactamente igual en las 3 etapas educativas. Este ejemplo es de educación infantil, 3 años. Bienvenidos al programa de radio del Colegio Santo Domingo. Un espacio para compartir emociones, ideas y conocimiento. Comenzamos. Buenos días, hoy estamos con 2 compañeros de la clase de 3 años A. Hola Gonzalo. Hola. Hola Adriana. Hola. Y bueno, tanto a Gonzalo como a Adriana les encanta aprender cosas del cuerpo. ¿Nos contáis qué cosas sabéis del cuerpo? Sí. Vamos a empezar hablando de cómo es el cuerpo por fuera. Gonzalo, tiene 3 partes grandes, ¿te acuerdas de cuáles son? Dinos. La cabeza, el tronco, las extremidades. Muy bien. Oye Adriana, ¿y nos puedes decir qué tenemos en la cabeza? Pelo, ¿Y qué más? cara, Muy bien. Gonzalo, ¿y en la cara qué cosas tenemos? ojos, nariz, orejas, boca. Oye, pero qué bien. Adriana, ¿y las extremidades están formadas por...? ¿Hay aquí profes de infantil? Profes de infantil, manos arriba. Ni uno. No me lo puedo creer. Bueno, pues os cuento una cosa. Si tienes un niño de 3 años, que normalmente tiene este tamaño, ¿vale? Y lo sacas de una clase para meterlo en un estudio de grabación y luego esperas que hable, la llevas clara, ¿vale? Sin embargo, cuando empiezas a conseguir eso, cuando empiezas a conseguir que ellos se suelten, que empiecen a desarrollar iniciativas, a partir de ahí ya tienes un terreno ganado a nivel competencial enorme. A nivel competencial de timidez pura y dura. Ya no es solamente comunicación, es romper esa barrera. Y esa barrera, cuando se rompe, te permite que ellos ya sean capaces de contarte lo que sea. Llegan a primaria y ya ellos mismos se graban a sí mismos, maquetan la grabación y desarrollan el programa de radio. Today we are going to interview Nerea. Based on what Nerea is, we have to guess which country she is from. Hello Nerea, how are you? Hello Mary, I'm fine, thank you. How are you? I'm also fine, thank you. Can you please tell the audience what foods are most popular in your country? The most popular foods are pizza, cheese, and spaghetti. En educación secundaria normalmente generan un montón de debates en base a libros que han leído. A mí uno de los programas largos, ¿no?, que más me gustaba era una serie que hacía un profesor de sociales, de historia, que tenemos en el centro, que lo llamaban los libros de la historia, de manera que ellos se leían un libro de lo que fuera y luego en el programa de radio el profesor, con una habilidad alucinante, iba tirando del hilo de todo lo que habían leído para explicar las diferentes lecciones de historia, ¿no?, que es un proceso realmente Nos encontramos en una nueva edición de los libros de ciencias sociales. Hoy nos vamos a ir al segundo de la ESO con Cuentos y leyendas de la Edad Media de Jacqueline Mirand, un libro que está estructurado en varios capítulos y por tanto haremos pues una serie pues algo más larga. Es curioso porque cuando presentamos todo el tema de la radio vimos que funcionaba muy bien, que la gente se había suscrito al podcast de una manera masiva. Entonces hice una reunión con las familias para ver cómo funcionaba aquello, ¿no? Entonces de repente un padre de, no sé si era de primero de primaria o de 5 años, de infantil, levantó la mano para agradecernos que hubiéramos hecho lo del programa de radio, ¿no? Dice, oye Óscar, mira que te quiero dar las gracias, que esto me ha encantado y tal. Y yo, claro, pensaba que lo decía por eso de la oratoria y estas cosillas, ¿no? Entonces lo comencé a decir, no, claro, la oratoria, los niños. No, si a mí eso me da igual. Es decir, no es que me da igual, pero me gusta, ¿no? Pero que me da igual, pero es que, tío, yo ya sabes que vengo desde 50 kilómetros para allá y me has librado de los cantajuegos.
A partir de ahí empezamos a desarrollar otra serie de cosas, particularmente en la parte de televisión, ¿no? ¿Por qué decía lo de los cantajuegos? Porque hay mucha gente que se suscribía y luego a la que iba en el coche, que viene casi todo el mundo de lejos, tiene esa posibilidad de oírlo en el coche, los programas de radio que han hecho los niños. La televisión nos permitió desarrollar esa unión entre la parte de la expresión oral de los estudiantes y la expresión visual. Esas dos cosas empezaron a conectar muy bien. Hicimos 7 canales de televisión, formación de infantil, de primaria, de secundaria, de inglés, de lengua china, de inteligencia emocional y uno que se llama Mujeres para la Historia, que forma parte de uno de los proyectos. En total, normalmente generamos unos 2000 vídeos al año. Es una producción muy grande porque están constantemente los estudiantes generando contenido audiovisual, como los pequeños ejemplos que os voy a poner ahora. Cuando empiezan en educación infantil es mucho más sencillito, ahí la profesora se pone a trabajar con ellos, pero ellos empiezan a ver de qué manera se utiliza el dispositivo para empezar a contar cosas mientras van moviendo objetos y de esa forma hacer las animaciones. Eso permite que una vez que han desarrollado un proyecto puedan generar contenido audiovisual con lo que han hecho. Este ejemplo es de infantil 4 años. Hola a todos, en este vídeo os vamos a hablar de los medios de transporte. ¿Qué son los medios de transporte? Son máquinas que nos llevan de un lado a otro. Hay diferentes tipos de transportes. Pueden ser aéreos, terrestres. Si os fijáis, incluso en la televisión, esto lo que tenéis ahí es un mini mapa mental. Otros transportes van por el aire. Se llaman aéreos. Como el avión. El cohete. Como el globo estático. Como el helicóptero o la avioneta. O hay transportes que van por la tierra y se llaman terrestres. Normalmente en educación infantil 5 años ellos empiezan a generar de forma autónoma sus propios vídeos. Empiezan a trabajarlo primero, lo practican delante de la profesora y luego ya se ponen con el iPad y empiezan a desarrollarlo de una manera muy simple y muy sencilla. Pero lo más interesante de todo es que pillan muy bien el mecanismo de la comunicación, cómo tienen que transmitir la información, de qué manera utilizan las imágenes para transmitir información en lugar de simplemente porque queden bonitos. Y una vez que pillan esos conceptos es muy fácil ponerse a trabajar, ¿no? Lo mismo con cosas de este tipo que cuando hacen vídeos mirando a cámara como este. Esto es educación primaria ya. Hello, I'm Natalia. Hello, I'm Manuela. Hi, I'm Daniel. Do you know what an invertebrate is? Yes, invertebrates are animals that haven't got skeleton inside their bodies. They are most common animal on Earth. Wow, that's amazing. Are they oviparous or viviparous? They are oviparous. I see. They are born from an egg. They are free. Siempre decimos que uno de los efectos secundarios es que se vuelven teatreros que no veas, ¿vale? Empiezan a hacer unos shows de todo impresionante. Al final, lo más interesante de todo es que cada vez que generan este contenido, todo el trabajo previo que han realizado es lo que a nosotros nos interesa como docentes, ¿no? Todo es a practicar, investigar, ponerse directamente con el contenido para sacar adelante las cosas. En educación secundaria ya te vienen con cosas alucinantes, empiezan a prepararse de una manera totalmente autónoma cualquier tipo de creación audiovisual utilizando la tecnología. En este caso, el profesor de clásica les había pedido que hicieran un vídeo sobre el mito de Pandora. Cada uno de los pequeños equipos del cooperativo desarrolló un vídeo diferente. Este en concreto lo hizo con una técnica, con stop motion, un montón de fotografías que te generan un vídeo al final, utilizando un escatergories, una mesa de luz y pintando y borrando todo el rato.
Fijaros que una de las cosas que a mí me parece fascinante de todo esto es cómo ellos pueden crear de manera continua. Si nosotros simplemente hiciéramos vídeos de vez en cuando, sería una cosa más. Sin embargo, cuando ellos se acostumbran a que tienen una unidad, empieza con el mapa mental, eso les lleva 3 unidades y a partir de ahí el grupo se divide, ¿no? Y tienes cada uno de los grupos de cooperativo, vosotros 2 periódico, vosotros radio, vosotros 2 televisión. De manera que inmediatamente después se ponen a generar contenido y esto lo hacen todas las semanas, lo que te permite generar una gran cantidad de contenido audiovisual, pero sobre todo te permite que ellos aprendan cuando generan ese contenido. Lo mismo sucede en lengua inglesa, donde es muy sencillo ponerte a hacer trabajos en los cuales la parte del idioma y la parte de la lectura del texto, en este caso poesía, te permita posteriormente generar una serie de actividades relacionadas con ello. Aquí lo que hacemos es simplemente una grabación con croma de toda la vida y detrás introducimos directamente el texto. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler long I stood, and looked down one as far as I could. Exactamente lo mismo lo hacemos con los libros de lectura. Normalmente, antes lo que hacía la gente cuando leía un libro es generar una ficha para la biblioteca. Nosotros le pedimos a los estudiantes que hicieran un vídeo intentando conseguir, un vídeo tráiler, intentando conseguir que los otros niños leyeran ese libro en concreto. Luego es muy sencillo poner un código de realidad aumentada por detrás y que cuando pasen por el pasillo donde tenemos todos los libros, saquen directamente el iPad y aparezca un compañero del centro animándoles a que se lean ese libro en concreto. Luego lo sencillo es montar una gamificación con todo el proceso, tratando de conseguir ver exactamente quién va ganando los puntos, los dongles, para el desarrollo de la animación a lectura dentro del centro educativo, que ya no lo tienes que hacer tú, porque ya lo hacen ellos. Y esa también es una parte muy interesante para poder trabajar, ¿no? El cómo puedes animar directamente a la gente utilizando dinámicas de este tipo. Al final el que ganaba era el Gran León, que se llevaba también un lote de libros, con lo cual seguías con el proceso de que fuera leyendo más, haciendo más vídeos y generando más contenido para el centro, ¿no? Estas cosas pasan. Recuerdo que este año en el SIMO se me acercó alguien y me dijo: Óscar, tengo un proyecto muy bueno, he estado trabajando en Estados Unidos, tengo contratados ahora mismo a 15 profesores a full para generar contenido audiovisual, creo que va a ser un proyecto que lo va a romper todo. Y yo le miré y le dije: tengo 600 niños generando a full contenido audiovisual, no me cobran un duro, no tienes nada que hacer. Pero aparte de eso, este es un ejemplo, ¿no? Es el primero, de hecho, que hicimos hace 4 años. Que va comentando el libro, ¿no? Y lo va desarrollando. De la misma forma que se trabaja con animación en lectura, a mí hay una cosa que me fascina, que es la escritura creativa. Y dentro de la escritura creativa queríamos darle también un punto transmedia. Nos dimos cuenta de hasta qué punto, ¿no?, podía ser poderoso el tema cuando una niña de 6º de primaria, que le habíamos pedido que desarrollara una historia, empezó la historia, empezó a escribir, la historia era muy interesante, pero luego de repente dijo: voy a ponerme también a hacer ilustraciones para la historia. Y empezó a hacerlas. Y cuando yo tenía unas cuantas ilustraciones, dijo: ¿qué demonios? Me voy a montar un vídeo con esta historia, ¿no? De manera que se montó directamente una mini peli. Volition y Daylight y la leyenda de las pesadillas. Todo comienza en un gran Todo el día, material es suyo, en un bello imágenes, paraíso. música. En el valle había una roca muy grande en la que se encontraba un zorro que le gustaba ver la luz del sol por el día y la luz de la luna por la noche. En la roca grande estaba Volition, el zorro, un zorro joven. Volition siempre miraba la luz del sol y la luz de la luna para recordar a su familia. De todos modos, La él historia nunca es olvidará lo que la chica seguía escribiendo y llegó un momento que dijo: mira, voy a tener que avanzar y hacer la segunda parte, ¿no? De manera que hizo otro vídeo enorme con otro montón de imágenes que también se había trabajado, donde se continuaba completamente la historia. Pero ya sabéis cómo la imaginación llega a un momento en el que no se puede controlar, de manera que siguió avanzando y dijo: venga, va, parte 3, y seguía el tema, ¿no? Y cuando ya estabas absolutamente convencido de que hasta ahí habíamos llegado, llegó un momento en que, manteniendo esa imaginación y ese desarrollo de escritura creativa unido a la parte visual y a la musical que estaba creando también, que decidió seguir avanzando y seguir avanzando y seguir avanzando. Vale, al final fueron como 4 temporadas de Perdidos. Lo más divertido de todo es que esto lo vio mogollón de gente, y lo más divertido no era solamente que fueran 20 capítulos y que fueran 4 temporadas, sino sobre todo la historia. La historia en sí era bonita. O sea, lo más divertido no era, jolín, cuánto trabajo, cuántas fotos, cuántos vídeos, no. Lo más bonito era que la historia que había detrás, la narrativa que sujetaba todo, era una narrativa realmente chula, donde había volcado todos sus miedos, todas sus esperanzas, todas esas cuestiones de niña que se está convirtiendo en mujer y que va a pasar a la ESO y que tiene un montón de miedos a un montón de cosas metidas directamente en una historia que era casi una fábula contada con texto y con imágenes.
Esto es un proyecto muy pequeñito, pero muy chulo, porque nos permitió empezar a trabajar con los profesores de secundaria de una manera plenamente integrada. Este clip de Playmobil que veis ahí es un clip tuneado. Este proyecto se llamaba Mujeres para la Historia y lo que trataba de conseguir es que directamente cada uno de los estudiantes investigara sobre una mujer para la historia, después de investigar tuneara un clip de Playmobil, a continuación en arte generara una postal con el tema, después tenía que hacer un vídeo contando la historia que disparábamos desde el código QR que tenéis aquí, y en tecnología diseñar e imprimir la base para todo el proceso. De esa manera permitía que varios profesores, simplemente con esta pequeña excusa, empezaran a trabajar en el desarrollo de esta iniciativa. Fue un proyecto muy interesante porque nos permitió generar una exposición muy grande para luego establecer un montón de trabajos posteriores. Cosa que es el tema de la programación y la robótica y cómo se trabaja, que es un tema divertido, porque cuando uno empieza con programación y robótica todos empezamos igual. Empezamos a hacer programaciones, empezamos a mover robots, eso es muy divertido, pero luego hay que darle un giro curricular. Para mí el tema de la tecnología, y siempre lo digo en el centro, ha de ser lo más invisible posible, ha de ser una herramienta para conseguir otras cosas. Y si eso lo teníamos ya claro cuando trabajábamos con los iPads, lo tenemos que tener igual de claro cuando trabajamos con robótica. De manera que una vez pasada la fase inicial de consigo que una pelotilla dé vueltas a una silla, tenemos que empezar a ver qué proceso hacemos. Lo que montaron este año entre la profesora de arte y la profesora de historia fue un paseo por la historia que a mí me encantó porque tenían toda una clase que la llenaron con un desarrollo, con un mural gigantesco puesto encima de las mesas donde tenías tu prehistoria, tu época medieval, tu antiguo Egipto, un montón de cosas. De manera que entraban esas pelotillas de colores que habéis visto por ahí, que por cierto hablan, entraban directamente en la prehistoria, contaban la historia de la prehistoria, luego se metían en uno de esos túneles como en plan Regreso al Futuro, ¿vale? Rayos de colores por todas partes, ruidos extraños, aparecías en el antiguo Egipto, contabas el antiguo Egipto, otro túnel de colores, entrabas en la época medieval, revolución industrial, etcétera, 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 hasta que al final del todo te encontrabas con R2D2 y te ponías a hablar del futuro. Ese punto de enlazar la historia con la tecnología o de enlazar la literatura con la tecnología me parecen esenciales porque la programación es muy buena por muchas cosas. Todos hemos oído hablar del pensamiento computacional, de la posibilidad de secuenciar el pensamiento de los estudiantes gracias a estructuras de programación, pero lo más bonito de todo es verles motivados para trabajar en cualquier cosa mientras estás dando también otro contenido curricular, ¿no? Lo mismo pasa con el tema de los drones, que al final lo que te van a permitir es trabajar geometría, ver el tipo de giros que se van a llevar a cabo, etcétera, etcétera. La programación que hemos hecho ha sido mediante códigos que cada uno le da una orden distinta y siempre se inicia con despegar. Uy, le he dado sin querer, perdón. La programación que hemos hecho ha sido mediante códigos que cada uno le da una orden distinta y siempre se inicia con despegar y luego este bloque de aquí es todo lo que hemos utilizado para hacer el cuadrado, que es que vaya para adelante, luego gire 90 grados y así lo hace 4 veces para formar el cuadrado. Luego he programado que se
Bueno, que espere. Es una locura, porque poco a poco se te va yendo de las manos, ¿no? Luego ya San Valentín y quieren hacer corazones con drones en el aire y cosas raras, ¿no? Pero eso te permite jugar con las parábolas, con un montón de contenidos que realmente son muy interesantes para trabajar con los estudiantes. Y por meter también siglas, ¿vale? Porque ayer por la noche me hincharon las siglas, todo el mundo estaba que si ABP, que si gamificación, que si cosas, y yo dije, en cuanto tenga la oportunidad les meto un CBL, ¿vale? ¿Qué es un CBL? Es un aprendizaje basado en retos. Muchos lo conoceréis ya. Es un sistema que para mí es de los más divertidos que hay, porque genera y es perfectamente aplicable en secundaria, cosa que muchas veces te dicen una ABP en secundaria que realmente se puede hacer y se pueden hacer cosas chulísimas. Pero un CBL te permite sobre todo desarrollar la imaginación de los niños. La forma de funcionar es increíblemente sencilla. Tú llegas como docente y lo único que haces es poner una circunstancia, una situación, un escenario para que los niños tengan que extraer su propio reto. Se deciden a sacar el reto y una vez que tienes ese reto preparado, tienen que aplicar todo su conocimiento para conseguir desarrollarlo de la forma más adecuada posible. Documentan todo el proceso de trabajo y te permite posteriormente tener un portfolio increíblemente completo con todo lo que se ha trabajado. Esto que vais a ver es el proyecto que montamos a principios del año pasado. Es un proyecto que a mí me encantó, que se basaba en una idea muy simple. Directamente lo que había ocurrido es que había un robot en el huerto, de manera que nosotros llegamos y le dijimos a los de la ESO, hay un robot en el huerto. Entonces ellos fueron, lo vieron y empezaron a pensar en la abstracción del reto. Y su idea fue la siguiente. Dijeron, es un extraterrestre que viene de esta estrella, que se llama Canopus, y viajaba hasta esta otra estrella, que también existe de verdad. Entre medias se encontró con un agujero de gusano y ha acabado cayendo en nuestro huerto. Y nosotros le preguntamos por qué. Y ellos dijeron, pues mira, es que en su planeta, en el planeta Canopus, había un consejo de sabios. Ese consejo de sabios no paraba de hacer arte. Hacían tanto arte y ponían tantas emociones en su arte que ha llegado un momento en que se han quedado sin emociones. Y han venido aquí para que se las descubramos de nuevo. Toda la gente de estudio y yo nos miramos y dijimos, tenemos un proyecto de inteligencia emocional alucinante, ¿no? Y pedimos que hicieran un montón de vídeos para Koji sobre lo que era la alegría, la tristeza, el odio, el amor, la envidia, la pasión, etcétera, etcétera, etcétera. Pero luego nos dimos cuenta de que Koji podía tener un recorrido muchísimo mayor. De manera que empezamos a preparar todo el envoltorio. Empezamos a preparar, por ejemplo, la caja negra del avión, que es lo que estáis viendo. Cómo se estrella Koji en nuestro centro. Lo grabamos con un dron y lo metimos para que lo descubrieran los niños de primaria. Y dentro de la nave espacial que habían montado los de secundaria en la parte de arte, tenían también una carta, y en la carta venía lo que Koji quería de nosotros, pero para poder descifrar esa carta había que utilizar una serie de contenidos curriculares esenciales, ¿no? De manera que los alumnos de secundaria prepararon las pistas para los de primaria. Desde que llegó la carta de Koji hemos estado intentando de muchas formas descifrarla. Debido a que no encontramos la solución, hemos decidido investigar las formas de escritura a lo largo de la historia en la Tierra, para ver si vosotros podéis encontrar semejanzas entre la escritura de Koji y alguna terrestre. Se denomina escritura a la representación de una idea o palabras mediante símbolos. Hace más de 5.000 años que existe. Si os fijáis, aquí ya estamos hablando de contenido curricular puro y duro. Y lo más divertido del tema es que para conseguir descifrar la carta todos lo tuvieron que ver, y cuando finalmente dieron con una especie de piedra roseta que les podía llevar a conseguir que cada una de las letras se tradujera de alguna manera, vieron que nada tenía sentido. Hasta que de repente alguien que había estado atento a este vídeo que os pongo en pantalla dijo, si en la Tierra hay idiomas que se leen en lugar de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, a lo mejor esta carta es igual. Y a partir de ahí comprendieron todo lo que quería Koji. Y Koji quería aprender. Koji quería que le enseñáramos diferentes cuestiones de matemáticas. Quería saber cómo era el movimiento de rotación y de traslación en nuestro planeta, cómo se equivalía todo eso a su calendario. Para ello empezaron a trabajar con diferentes cuestiones relacionadas con la física y con las matemáticas. Empezaron a hallar las equivalencias entre nuestros días y sus días, nuestros años y sus años, y también de qué manera tenían que provocar un nuevo tipo de arte. Empezaron a hacer un arte fractal que consideraban que era el arte de su planeta. Empezaron a desarrollarlo en todas las asignaturas del centro, de manera que todos los profesores comenzaron a trabajar de la misma manera sobre ese mismo contenido. Hasta los de filosofía, Paco, se metieron con ello. Empezaron a desarrollar todo un montón de iniciativas donde Koji tenía que conocer a Sócrates para empezar a desarrollar todas las posibilidades, para conocer qué era eso del conócete a ti mismo. Y para ello tenía que hacer ese viaje e ir hasta Grecia y conocer a Sócrates después de haber estado escuchando tranquilamente una conversación que escuchó por los pasillos del instituto. Conócete a ti mismo. ¿Cómo puedes utilizar la filosofía para explicarle a alguien que crees que es extraterrestre de qué manera funcionamos los humanos en este planeta? Imaginad todas las posibilidades de reflexión que nos abre esta pregunta y todas las posibilidades que nos abre también para ampliar toda la estructura del conocimiento.
Y luego llegan los de música, ¿vale? Los de música son la mejor gente de todos los institutos y colegios, ¿vale? Es gente que realmente se le ocurra, es gente que tiene fe. Y de repente llegó la de música y dijo, Óscar, voy a hacer la canción para Koji. De manera que se puso con los chavales y inmediatamente empezó con el tema. Llegaste del espacio y caíste en nuestro patio, dormiste en nuestro huerto, pero estamos encantados. Karina es tu constelación, Canopus es tu estrella, rendiste tu viaje y de casualidad llegaste a la tierra. Koji, te enseñaremos a sentir, otra vez volverás a querer. Koji, te ayudaremos a buscar la manera de volver a tu hogar. Tus meses son muy cortos, tan solo 9 días, con solo ver el sol te llenas de energía, lo sientes ni el calor ni el frío, recién llegado y sin escalofríos. Koji, te enseñaremos a sentir, otra vez volverás a querer. Siempre pongo el estribillo por si la gente se anima, pero os veo súper parados. Ayudaremos a buscar la manera de volver a tu hogar. Bueno, después de haberos hecho la avería del día, ¿vale? Porque esta canción ahora probará a quitarosla de la cabeza. Continuamos. Hay algunas cuestiones que están más relacionadas con el trabajo diario en el centro, no tanto con la tecnología, que a mí me encantan. Una de ellas son los espacios de autoexpresión. Para mí, la alfombra mágica es uno de los greatest hits del cole. O sea, cómo podemos conseguir que alumnos que de repente son totalmente invisibles, que tú les ves y entre que son tímidos o que no les apetece hacer demasiadas cosas, están ahí pasando sin pena ni gloria y luego de repente te das cuenta de que tienen dentro de ellos unos talentos alucinantes para hacer diferentes cuestiones. Para eso surge la alfombra mágica que la lleva Robert, el secretario, y que lo que hace es salir con la alfombra todos los miércoles en la hora del recreo, plantarla en mitad del patio y después monta una jam de todo lo que quiere hacer la gente. De manera que si alguien quiere recitar poesía, recita poesía, contar un cuento, cuentas un cuento, un baile, un chiste, lo que tú quieras. De hecho, tenemos una estrella que es el hombre que realiza cubos de Rubik. Siempre que vienen visitantes, ¿no? Que es como llaman los niños a la gente que viene a conocer el centro, siempre tiene el mismo show, ¿no? Llamamos al chico del cubo de Rubik, coge un cubo, se lo lanza al visitante con cara desafiante, el desafiante lo coge, ¿sabes? Empieza a deshacerlo, lo deshace por completo, se lo lanza al niño, el niño lo agarra, te mira a la cara, mira el cubo, te vuelve a mirar y luego ya de repente empieza a sonreír y a mirarte. Se tira ahí 2 minutos dándole emoción, porque yo creo que en 30 segundos también lo podría hacer. Y cuando ya lo tiene, lo mira, le da la vuelta y hace un gesto que a mí me encanta. Coge el cubo, lo pone en el suelo y hace... y de repente te quedas absolutamente alucinado, ¿no? Y luego, por ejemplo, tenemos a este chico que le encanta bailar, otro de esos chicos invisibles que de repente se convierten en la estrella del instituto, ¿no? A mí el tema de los espacios me encanta, me parece una cosa alucinante el cómo podemos utilizar los patios escolares, los pasillos, etcétera, para hacer cosas diferentes, ¿no? Ayer precisamente lo estaba hablando con un compañero del CEFIRE, el cómo el uso de los espacios hace que los profesores trabajen de una forma diferente y que los alumnos también se comporten de una forma diferente. Una de las cuestiones que montamos este año fue un museo virtual. La profesora de arte de primaria llegó
a mitad de curso, porque era una sustitución, una chica que era interina, con lo cual no pasó por nuestras grandes dinámicas de comer el tarro a los profes, que básicamente es el claustro del pánico, que luego os comentaré, y otra serie de cuestiones muy divertidas, con lo cual llegó allí y quiso hacer pues, algo normal, ¿no? Una exposición. Entonces dije, bueno, pues una exposición a lo mejor le podemos meter realidad aumentada, luego meterle hologramas. Ella evidentemente no tenía ni idea de eso, pero se embarcó en el barco de una manera increíble y ahora es una de nuestras rockstar, ¿no? Del cole, ¿no? Porque ha hecho cosas realmente alucinantes. Esta es Araceli. Cómo montó el Museo Virtual del Centro. En el Colegio Santo Domingo hemos llevado a cabo una iniciativa consistente en la creación de un museo virtual en uno de los espacios del centro. La idea surge... El museo empezó siendo un pasillito desaprovechado que teníamos por allí, de manera que ella fue colocando todos los cuadros de los estudiantes y luego cada uno de esos cuadros disparaba inmediatamente con Aurasma la realidad aumentada que había detrás, que era el niño explicando el por qué había elegido esos colores, de qué manera lo había trabajado, etcétera. Luego esto se fue extendiendo por todo el colegio, de manera que nos montó toda la decoración, ¿no? Entonces estamos encantados porque ahora tenemos un colegio muy bonito, lleno de cuadros por todas partes, que disparan vídeos, que te cuentan cosas y que no paramos de aprender y de disfrutar a la que vamos pasando por las diferentes clases, ¿no? Es un tema muy divertido para trabajar. O como Miró, en el cual los niños crearon sus propias creaciones en base a las... Otra de las cosas que montamos era el tema de los hologramas, con una tele gigante que nos permitía disparar hologramas de más de medio metro, lo cual era muy divertido porque luego los profesores estábamos grabados dentro y salíamos recitando poemas flotando en el aire y los niños se quedaban absolutamente fascinados viendo aquello, ¿no? Porque no sabían cómo carajo lo habíamos hecho. Y es un tema curioso. Aquí casi no se ve, pero realmente esa sombra oscura que hay ahí soy yo cogiendo con las manos una medusa, ¿no? Porque la cogías, la elevabas y de repente se levantaba en el aire y empezaba todo el juego poético con la música y la animación audiovisual. Entonces es un tema realmente muy bonito porque te permite generar cosas de este tipo. Para que os hagáis una idea, estos son unos 60 centímetros, ¿vale? Es una cosa así. Con lo cual, cuando lo ves, impacta bastante y es realmente bonito cuando ves unas animaciones de palabras que están dando vueltas. Ahora nos hemos embarcado en un proyecto que esperamos tenerlo preparado el año que viene, que se llama La Torre de las Palabras que Sueñan. Y en esa torre va a ser un holograma gigante donde saldrá Araceli mirando hacia abajo y a su alrededor vendrán un montón de palabras que giran y esas palabras serán recogidas por los niños que luego las revertirán en la torre formando pequeños poemas. Todo eso, cuando tienes un ámbito mágico para hacerlo de esa manera, se acaba convirtiendo en una especie de truco de sueño que te mete en un universo paralelo donde puedes crear y divertirte exactamente como quieras. Y llegamos a un tema que a mí me encanta porque soy muy friki, ¿vale? La evaluación. El tema de la evaluación es cuando la gente me apodrea en las charlas, ¿vale? Pero hay que darle coherencia a lo que hacemos. Tenemos que tener un sistema de evaluación que sujete la innovación educativa. Y para conseguirlo ya no tenemos que hacer, evidentemente, un seguimiento, ¿no? Es como decir, yo hago observación y tomo notas. La observación y la toma de notas o son metódicas o si no, no sirven para nada. De manera que nosotros... y particularmente yo, que soy muy fan de las rúbricas, yo rúbricas forever, ¿vale? Como somos muy fan de las rúbricas, nos montamos el año pasado y lo desarrollamos también aún más en el primer trimestre de un sistema de evaluación donde rubricamos el centro entero. Ayer, precisamente, hablando con los innovadores, tomándome una caña con ellos, decíamos, claro, es que el tema del currículum coarta mucho, y es verdad, la libertad que tenemos los docentes para desarrollar iniciativas, pero lo cierto es que tenemos una cierta autonomía que no siempre aprovechamos, y es importante aprovecharla, porque tú te puedes coger todos los estándares, sacar de esos estándares indicadores, sacar 4 descriptores por indicador y a partir de ahí tienes los miles y miles de indicadores de todo el centro educativo. Es muy fácil que luego esas rúbricas se compartan entre todos, de manera que tengas un sistema de evaluación increíblemente complejo donde estés obteniendo toda la información de los estándares, de cómo evaluar las inteligencias múltiples, etc. Esto para mí fue un trabajo muy duro, pero fue un trabajo realmente muy interesante, que te permite además elevar las medias, las modas, las comparativas entre el centro, otros centros, el alumno, el resto de los alumnos, y ya no con respecto a las matemáticas, la lengua, etcétera, con respecto a todos y cada uno de los estándares, lo cual es mucho más interesante. Luego tenemos los indicadores de revisión de centro, estos son con los que evalúo mi propio trabajo, el trabajo del equipo directivo, en base a 5 secciones. Esto es una rúbrica, por ejemplo, de un programa de radio. Veis apellidos, nombre, ley de protección de datos, a partir de ahora todos los alumnos serán números, y a partir de aquí un indicador con los 4 descriptores donde evalúas el trabajo con oratoria que hacen los estudiantes, cómo se desarrollan las iniciativas de radio y la comunicación que se da en las mismas, etc. Y esto que tenéis aquí son los estándares con sus indicadores de tercero de primaria matemáticas, con lo cual tienes todos tus criterios de evaluación y debajo los indicadores con los 4 descriptores de todo. Estamos hablando de cientos y cientos y cientos de indicadores de cada una de las asignaturas, lo cual es
bastante curioso, ¿no? Porque no te imaginas que pueda evaluarse tanto, pero se evalúa y funciona realmente. De manera que un profesor puede evaluar de una forma muy sencilla cuando ya está todo montado, tiquetea a los descriptores, eso levanta medias, yo como director puedo tener también acceso a todo y antes de que te llegue una junta de evaluación sabes si hay algún problema, porque van saliendo problemas con los estándares, cosas que van mejor de lo que esperabas, entonces esa información puede resultar muy útil cuando tú tienes que gestionar apoyos en el centro, establecer medidas de atención a la diversidad y quieres tener todo eso antes de que sea demasiado tarde para nuestros estudiantes. Luego tiene también otro efecto muy divertido, ¿no? Cuando llega un padre y te dice, oye, Óscar, explícame por qué mi hijo tiene un 7 en artísticas. Y tú le miras y dices, tiene un 7, no tiene un, ¿sabes? No tiene un 4, no tiene un 5, tiene un 7, ¿no? Ya está bien. Dice, no, que yo quiero saber por qué tiene un 7, porque yo considero que debería tener más, ¿no? Entonces tú sacas el iPad, haces 2 kicks y de repente le envías 80 páginas de estándar de artísticas y le dices, toma, vuelve a por otra, si quieres. Entonces es un tema curioso, ¿no? Porque al final le da una coherencia a lo que haces tremenda y un respaldo a lo que has hecho. O sea, nadie te puede toser, porque lo tienes todo evaluado hasta la mínima. La forma de coordinarnos para mantener toda esta locura en funcionamiento, los procesos de trabajo son bastante curiosos. Tenemos una zona en la página web, la zona docente, que es como la trastienda del Santo Domingo, que es donde tenemos todo, ¿no? Cómo se funciona con los mapas mentales, las diferentes, si os fijáis, hay nomenclaturas para todo, lo que permite que siempre que se envía un contenido entre automáticamente y los bots, los robotitos que tenemos en la página lo capten y lo metan en su sitio. Entonces eso facilita mucho el trabajo. Pensad que cuando tienes que mover una cantidad ingente de contenido audiovisual, mapas mentales a diario, tienes que tenerlo todo automatizado para que eso sea viable. De manera que cada uno lo mete con un código, luego tienen un montón de videotutoriales para explicarles cómo funcionamos con los diferentes programas, de qué manera se trabaja también, las claves wifi, que aunque las tienes ahí te las preguntan 20 veces, todo ese tipo de cosas metidas en el mismo sitio, ¿no? Esos son los dictados que se autocorrigen, que está genial también. Te permite que ellos hagan dictados, automáticamente recibes un feedback, les están fallando las ves, las subes. Comentaba en una reunión de directores, ¿cómo consigues que los profes hagan estas cosas? Hay que vendérselo bien. Me refiero, tú no puedes llegar y decir, vamos a hacer un curso de tarde de formularios, va a ser muy divertido, eso nos llevará a hacer dictados, ¿vale? No. Los dictados, chicos, los dictados. Yo os entiendo. Es un horror los dictados. Haces dictados, corregir dictados. Hacer dictados, corregir dictados. Como pasar cera, pulir cera. Al final acaba siendo un tostón impresionante. Bueno, que sepáis que tenemos la solución. Dictados que se autocorrigen, meten los datos, sale automáticamente donde fallan, ellos lo copian, que quieres ponerle que copien 20 veces hacia la antigua, hay una opción hasta que lo puedes hacer, todo montado en el mismo sitio. Hay que hacer un cursito de tarde, ¿vale? Pero lo tenemos solucionado 100%, o sea, hay que clavarlas así. Bien, estos son los planificadores de proyectos que utilizamos para todos los proyectos del centro y para la primera semana, que es cuando montamos el claustro del pánico. Esto viene muy bien porque todas y cada una de las acciones que hacen todos y cada uno de los profesores del centro se encuentran enlazados. Y vosotros diréis, así no se te escaquea a nadie, correcto, pero también empiezan todos a trabajar de una forma muy coordinada, pasándose cada uno de ellos las diferentes iniciativas. Es la misma herramienta, es un diagrama de Gantt de toda la vida que utilizamos para trabajar en cualquier proyecto globalizado, de manera que todo el mundo sabe qué es lo que tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer, quién le tiene que pasar la información o los recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces viene muy bien. Esto, como os decía, es la primera semana. Nosotros tenemos una dinámica que nos encanta porque somos un centro que ha crecido mucho y al crecer tienes un montón de profesores nuevos todos los años y tienes que conseguir que todos esos profesores nuevos se metan en este barco. Y no siempre es fácil, con lo cual tienes que tener dinámicas muy teatrales y muy bien estudiadas. Una de ellas es el claustro del pánico. El claustro del pánico es el primer claustro que lo hacemos el primer día, de manera que llegan los profesores, se sientan ahí, el equipo directivo entra con un vídeo motivacional y en ese momento nos ponemos a hablar de todo lo que vamos a hacer, de los 20 vídeos semanales, de los programas de radio, de las diferentes cuestiones, ¿no? De cómo se organiza todo, abrir la carpeta, que tenéis un diagrama de Gantt, abren la carpeta, ven que tienen que hacer 1000 cosas ahí, entonces están empezando a entrar en un pánico salvaje y cuando entran en el pánico salvaje en el máximo momento de agobio, en ese momento aparece un profesor, les toca por detrás y les dice, oye, solo con leche cortado. Y tú miras para atrás asustado diciendo, esta gente tiene hasta los puñeteros cafés metidos en un diagrama de Gantt, esto está muy mal. Entonces, cuando ya ves a todo el mundo clamando al cielo diciendo, ¿por qué he caído en este colegio? Joder, se me dijeron que el director era majo. En ese momento es cuando se te acercan todos y te dicen, oye, Óscar, ¿no habrá un cursito para ponerme al día? Yo, sí, firma aquí, ¿sabes? Entonces, es una dinámica que una vez que pasan por eso, que lo echamos de menos por si no lo hacemos, entonces lo hacemos todos los años, ya todo el mundo sabe que va a tener un tutor, que va a estar con él todo el trimestre,
semestre, que se va a colaborar con él a full, que el tema de la tecnología no es para tanto, ¿no? Pero ese tema viene bien impactar primero y abrazar después, ¿no? Entonces, es normalmente lo que solemos hacer, porque además nos reímos mucho. Y luego, aparte de eso, tenemos la coordinación de las tareas compartidas. Ayer escuché Trello y di botes en el asunto, ¿vale? El Trello, o Trello, como lo queráis llamar, a mí me parece la herramienta de organización definitiva, ¿vale? Si no la conocéis, conocerla, que os la presenten. Es una chica realmente estupenda y nos permite tenerlo todo organizado por tareas, ¿vale? Este es el Trello del equipo directivo, de manera que tienes tu lista de marrones, la lista de marrones en proceso y la lista de marrones hecho, que se van pasando y te va notificando en todo momento todas las diferentes acciones que se llevan a cabo. Esto está muy bien porque como director siempre te va a pasar una cosa que es la siguiente. Va a llegar un momento en el que tú, en una de tus reuniones con el equipo directivo, lanzas un marrón que lo coge el jefe de estudios o el secretario y dice, bueno, ya me pongo con ello y tal. Y de repente un día por la noche, justo el día antes de que acabe el plazo, te levantas con terrores nocturnos y te preguntas a ti mismo, ¿lo habrá hecho? ¿O tendré un problema? Entonces, por eso surge el Trello, ¿vale? Directamente yo ya sé que lo han hecho porque lo pasan en la columna de hechos y a mí me llega una notificación, ¿no? Entonces, de esa manera podemos compartir los materiales, tener todos los recursos organizados, etc. Y esto que veíais, y que ahora ha desaparecido, pero que volverá a aparecer porque está todo en bucle, es el Trello del profesorado. Empezamos a trellizar proyectos y luego trellizamos el mundo. Y de hecho vamos a llevarlo a este verano, me voy a poner en plan friki total, para trellizar todos los procesos. El concepto es el siguiente, todos los profesores con todas las diferentes acciones del proyecto de innovación tecnológica tienen ahí el qué se tiene que hacer, cuándo se tiene que hacer y todos los recursos que necesitan para hacerlo. De manera que es muy sencillo coordinarte. Si quieres trabajar con un compañero, le dejas en su tarjetero virtual directamente las instrucciones de lo que tiene que hacer, con lo cual es muy fácil generar unos flujos de trabajo realmente intensos. Si os fijáis, cada una de esas columnas que veíais era un profesor concreto. Y luego tenemos una cosa que a mí me encanta, que son los bonos. Los bonos te permiten jugar un poquito con el profesorado y gamificar el claustro. ¿De qué manera? Tú puedes tener, por ejemplo, un bono que sea el bono, que lanzamos 2 todos los meses, el bono no me da la vida. Si te pillas el bono no me da la vida, directamente no tienes que hacer nada del proyecto de innovación ese mes. Luego está el bono me he venido arriba. El bono me he venido arriba significa que has hecho más de lo que tenías que hacer y por lo tanto el director sí o sí te tiene que invitar a una caña el viernes. Luego tenemos el bono quiero ir a verte dar clase. Si alguien se coge ese bono, se va directamente a ver cómo da clase un compañero. Pero para no hacer pringar a nadie ninguna guardia, el director o su equipo van a sustituir a ese profesor. De manera que lo permitas. Si sois directores y tal, 2 al mes, vale, cortar ahí. Y luego, hay un montón de bonos más que están relacionados con dinámicas concretas de centro. El bono quiero un café educativo, significa, oye, explícame el cooperativo que no me he enterado bien, entonces el viernes te quedas, le invitas a un café y le sueltas el rollo. Y de esos, curiosamente, la gente pilla unos cuantos, con lo cual funciona muy bien. Y después hay que jugar, me refiero. Por ejemplo, el año pasado, en la cena de Navidad, este año, en la cena de Navidad, descubro que la profesora de audición y lenguaje está diciéndole a sus compañeras que está un poquito agobiada porque tenía que encontrar para su hijo lo que yo entendí que decía era una bici rusa. Y yo me pregunté, ¿cómo será una bici rusa? Y automáticamente saqué el móvil y le puse una trellada, lo que llaman mis profes una trellada, que es pon aquí la foto de la bici rusa, consíguelo para tu hijo y contágianos a todos. Entonces le puse la trellada y a la que llegamos de vuelta, ella, que muy bien mandada, había puesto la foto de la bici rosa, que era lo que había dicho realmente, con una matrioska encima, ¿vale? La bici rusa, jefe, he cumplido, ¿no? Entonces, ese tipo de tonterías parecen bobadas, pero generan muy buen ambiente en el claustro y hay que jugar y gamificar todo lo posible, de manera que eso al final viene muy bien. Este es nuestro proyecto inmortal, ¿vale? Llevamos 3-4 años en ello y estamos todavía currando. El tema es el siguiente. Tú imagínate que este es como el ribete de la flip. Tú tienes ahí 2 vídeos. Esos 2 vídeos han sido generados por niños que han aprendido haciéndolo. Tú te los ves, rubricas los vídeos, has aprendido cosas. Pero cuando has aprendido esas cosas, la cámara empieza a tirar hacia atrás. Y cuando tira hacia atrás, empiezan a salir otros vídeos con un contenido un poco más ampliado, un contenido un poco más complejo. Esos 4 vídeos también te los tienes que ver y tienes que aprender con ellos, rubricar, crear otros contenidos, etc. La parte interesante es que normalmente a partir del segundo círculo, este círculo que era de lengua y literatura, a lo mejor estabas explicando en uno de los vídeos las jarchas y ese vídeo se conecta con otro círculo, que en este caso ya no es de lengua y literatura, sino de historia, de manera que pasas de las jarchas a la historia medieval y a partir de ahí un estudiante puede empezar a generar su propio itinerario personalizado
grado de aprendizaje de una manera completa. El único requisito es que al final rubrique todos los círculos de cada uno de los cursos, pero él va a ir siguiendo su propio interés para hacerlo. Es un tema que seguimos teniendo en beta a día de hoy, pero que va a ser realmente muy interesante, sobre todo por una cosa, porque te permite, si tú quitas libros y generas creación, ya olvídate de tener alumnos de altas capacidades, de necesidades educativas especiales. Todos son niños, cada uno es diferente, que cada uno siga su ritmo y ya está. Y si alguien quiere trabajar más, que trabaje más. Si a alguien no le interesa y quiere ir por otro lado, mientras cumpla con los mínimos, está funcionando, ya está. Entonces, el dar itinerarios diferentes genera que todos seamos diferentes y que todos tengamos la suerte y la posibilidad de poder trabajar al ritmo que nosotros deseemos, que a mí me parece una cosa absolutamente necesaria en educación. Entonces, estos círculos están relacionados con otro proyecto de imanes para neveras, que ya os contaré en otro momento cuando esté completo, porque va a ser una risión absoluta. Total, que al final tenemos ahora mismo miles y miles de vídeos con contenido curricular, y todo ese contenido curricular está en Creative Commons o en dominio público, de manera que si entráis en la página y sableáis todo lo que hay, para eso estamos, ¿vale? Creemos en compartir materiales, en compartirlos al máximo, y si queréis modificar, meter vuestros logos, lo que queráis, no hay ningún problema. Podéis entrar, lo tenéis todo organizadito por cursos, por materias, etcétera, etcétera, de manera que lo que nosotros queremos es que todo esto se difunda, que haya otros compañeros en otros centros que también generen contenido y que de esa manera tengamos un montón de posibilidades para atinar de contenido curricular generado por los estudiantes. Porque esto es lo que crea la diferencia. Empoderarles, que está muy de moda, a los niños para conseguir que de esa forma todos y cada uno de ellos se conviertan en sus propios profesores, guiados por el docente que empieza a trabajar para que ellos sean capaces de generar su propio contenido. Y es alucinante cuando empiezan a hacerlo y empiezan a disfrutar de haciéndolo. Y es bonito también cuando llegan y están contándote las fracciones y tú dices: ¿por qué estás emocionado contándome las fracciones, ¿no? O sea, son las fracciones, tío. O sea, pero mola, ¿no? Y el tema de las rúbricas, que parece una cosa odiosa que nos ha tocado hacer para las programaciones, imaginaros el panorama. Sale Pepe y empieza a explicar las fracciones, y cuando está explicando las fracciones lo explica tan bien, ¿no? Que la profesora de matemáticas que le está dando clase dice: oye, esto rubrico aquí las mates, genial, vale, una exposición, pero es que además ha hecho una exposición oral alucinante. Y eso se va a perder como lágrimas en la lluvia. Sin embargo, si en lugar de tomarte un café con el de lengua y decirle: joder, Pepe el otro día hizo una exposición oral brutal, en lugar de eso, tú levantas la rúbrica de lengua, evalúas esa exposición oral y al profe de lengua le llega como una nota más porque tenemos todas las rúbricas compartidas. Imagínate la posibilidad de evaluación que te da eso, ¿no? Increíblemente completa. Y cositas alucinantes también, que son divertentes, ¿no? Ah, bueno, con todo esto, antes os decía que hay un personaje muy curioso en el cole que son los visitantes, ¿no? Entonces, de vez en cuando vienen los visitantes y los niños, al principio les hacían caso, ahora ya van a su bola. O sea, entra gente en las clases y les da exactamente igual. De hecho, para no liarla demasiado parda, hacemos 2 sesiones de puertas abiertas al año, que vienen directores y profesores de todos lados para ver un poco cómo trabajamos. Y es un tema divertido porque te permite, mira qué cara se quedó esa, te permite trabajar de una manera muy directa con ellos y sobre todo que sean ellos mismos los que expliquen el proyecto. Os pongo ese mini vídeo para que veáis un poquito el cole por dentro, ¿vale? Porque tengáis unas imágenes de cómo va. Investigo, comunico, aprendo, es el lema del Colegio Público Santo Domingo de Algete. El centro utiliza las nuevas tecnologías como la televisión o las radios digitales para que los alumnos sean protagonistas de su propio conocimiento. Es un método tan productivo que estos días reciben la visita de decenas de profesores de toda España. Bienvenidos al estudio de televisión del Colegio Santo Domingo de Algete. ¿Qué nos vas a contar hoy, Carolina? Bueno, yo os voy a hablar de una obra de teatro. Hoy hablan del libro El Príncipe y el Mendigo, una recomendación cultural que después podrán ver en internet todos sus compañeros. Estás un poco nervioso porque te ponen ahí atrás y es como... Pero en realidad después sales encantado. Bueno, para mí es un poco de responsabilidad, pero después es bastante gratificante el trabajo que queda. Y de la televisión a la radio, María, Ana y Laura retroceden al siglo XIX para entrevistar al inventor Thomas Edison, un proyecto que también les permite adquirir conocimientos de forma activa y divertida. Verlo más ameno, básicamente en la radio, se te hace más fácil que cogerte el libro de texto y metértelo pues como un robot, básicamente. La comunicación es el eje de toda la metodología. Los alumnos no solo reciben contenidos, además los crean como estos robots equipados con sensores. Y están muy motivados, les hace trabajar en equipo, adquirir diferentes roles. Los resultados son tan buenos que esta semana reciben la visita de colegios de toda España. En 5 años a mí una de las cositas que más me interesa de esto es ver cómo los chavales, os lo comentaba antes, son capaces de comprender muy bien el proyecto de
centro, por qué funcionamos de esa manera y de comunicárselo a los demás, que es lo más divertido de todo. Saber que directamente cualquier persona que entra, ellos tienen muy claro el por qué se trabaja así. O sea, la metodología la tienen a veces más interiorizada que los propios docentes. Y ese tema es bastante poderoso, porque te permite que sean ellos los que explican, ¿no? That it's useful for everybody, and it's much better to study from there and like see yourself doing it on the radio, more dynamic and stuff, than just seeing the textbook and like reading it from there. So it's much better like this. And do other pupils listen to the radio station? Do they? Yeah. Fíjate que es curioso porque ahora mismo están hablando con la ministra de Educación de Austria y están ahí hablando con una ministra como quien habla con su tía. Y es genial que sea eso, ¿no? Que se rompa ese límite y que ellos sean capaces de empoderarse y decir, a tomar por saco, les cuento el rollo y lo voy a hacer genial, ¿no? Entonces es un tema muy bonito. Para cerrar un poquito, comentaros el proyecto Implícate. Es una APS de toda la vida, pero es una APS que se ha convertido en algo bastante grande, porque llevamos ya bastantes años con él. Cuando empecé con este APS tenían que buscar directamente diferentes necesidades en el mundo y en base a esas necesidades desarrollar un proyecto que las solventara. Entonces cada año empezábamos lanzando 3. El primer año les lancé directamente a investigar, ellos se dieron una vuelta, hubo un grupo que consiguió que se reforestara toda una zona próxima al centro educativo, hubo otro grupo que hizo un proyecto que a mí me encantó, que lo hicieron con la residencia de ancianos que tenemos al lado, en la cual intercambiaban los papeles generando vídeo, pero de una forma muy bonita, porque aparecía José Luis Martín, que tenía 83 años, y salía en cámara después de la entrevista con el niño y decía, hola, me llamo Borja, tengo 7 años y esta es mi historia. Y contaba la historia de Borja. Y salía Borja y decía, hola, me llamo José Luis Martín, tengo 83 años y esta es mi historia. Y la contaba. Y contaban cosas duras, contaban cómo se murió su mujer, la guerra civil, un montón de cosas que generaban empatía, que generaban cohesión, pero que también te daban pie a trabajar sobre la historia de España, sobre las relaciones interpersonales, etcétera, etcétera, etcétera. En ese mismo curso hubo otro grupo que se quedaron directamente tirados en la hierba mirando para arriba sin hacer absolutamente nada. Y yo me acerqué a ellos y les dije, ¿qué hacéis? Poniendo voz de director. Y ellos me dijeron, ya si eso luego ya te lo contamos en la clase. Nos fuimos a clase y me miraron cuando les tocó el turno y me dijeron, director, estás muy estresado. Y nuestros padres están muy estresados. ¿Hace cuánto tiempo que no relajáis? ¿Hace cuánto tiempo que no estáis en las nubes? Lo que se les había ocurrido es hacer un montón de fotografías de nubes pasando, colorearlas una a una, montar un vídeo con todo el fluir de las nubes coloreadas y hacer un vídeo de música relajante con todas esas nubes. Cuando lo tuvieron hecho fue tan alucinante y les quedó tan bonito que decidieron que eso tenía que llegarle al mundo. Así que se me acercaron y me dijeron, Óscar, danos 50 pavos que queremos sacar DVDs. Digo, DVDs, eso es el pasado, DVDs y tal. Y yo les dije, pues buscaros la vida, porque no os voy a dar la pasta. Pero sí que conseguí que, ya que en ese momento no se les había ocurrido lo del crowdfunding, pudieran hacer una entrevista con un banco para pedir un préstamo. Entonces fueron allí al Banco del Pueblo con su plan, ¿no? Empezaron a hablar con el banquero, que estaba muy en plan banquero, y le dijeron, mira, esto va a ser muy bueno para la sociedad, va a relajar a la gente, vamos a estar muy low, muy flow, vamos a empezar a funcionar muy bien. Y el banquero le dijo, me parece muy bonito, pero quiero mis 50 euros con intereses, ¿no? Entonces ellos llevaban su plan de negocios, cómo iban a devolverlo, cómo iban a sacar un poquito de pasta para acabarlo dando, ¿no? Y después de una hora de negociación, una hora, ¿vale? Salieron de allí con sus 50 euros en la mano y yo me acerqué a ellos y les dije, chicos, ¿qué habéis aprendido? Y ellos me dijeron, que los banqueros son malos, digo. Muy bien. Después de eso vinieron un montón de proyectos, ¿no? Para enviar material educativo al Sáhara, para hacer libros con alumnos de aulas hospitalarias. Hicieron un montaje súper bonito para una protectora de animales, donde ellos querían que se apadrinaran perros, ¿no? Pero claro, no conseguían dar con una comunicación buena. Y llegaron los niños a partir del gabinete de comunicación e hicieron una en primera persona de todos y cada uno de los perros. Hola, soy Tote. Aquí me cuidan mucho, pero son muy pocos y somos muchos. Y necesito un hogar. ¿Quieres llevarme conmigo? Así todo el rato, ¿no? Entonces, claro, provocaban tantas lagrimitas cuando la gente lo veía que el teléfono del apadrino perros no paró de sonar, ¿sabes? Apadrinaron como 200 perros, o sea, fue salvaje, ¿no? Entonces, divertido. El proyecto que presentamos es un gabinete de comunicación para propuestas humanitarias. Se llama Implícate y está desarrollado de forma autónoma por los propios estudiantes. Ellos eligen las propuestas, ellos se organizan para llevarlas a cabo y los docentes nos encargamos de facilitarles las herramientas para hacerlo posible.
Gracias a esta iniciativa trabajan en equipo, se responsabilizan de sus secciones individuales, desarrollan estrategias de organización y se esfuerzan por conseguir la máxima difusión de sus propuestas solidarias. Es un proyecto de ideas compartidas. Fomentamos la escritura creativa, la oratoria, la comunicación audiovisual. Enseñamos dinámicas de trabajo colaborativo, de búsqueda de recursos, de contabilidad y fomentamos la iniciativa de los estudiantes. Esta original propuesta tiene un impacto tangible en nuestro entorno, se puede mantener en el tiempo y nos encantaría que se extendiera a otros centros. No solo hemos conseguido recoger calzado para su envío a campos de refugiados, diseñar campañas para el ahorro de agua, escribir un libro con alumnos de aulas hospitalarias o conseguir que se apadrinen perros en una protectora de animales. Por encima de todo, estamos aprendiendo que gracias a nuestro esfuerzo somos capaces de cambiar el mundo. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias. Bueno. Gracias, chicos. Ya, gracias. Gracias, Tony, tío. Bueno, os había avisado. No sé, bueno, muchas gracias y no sé si te quieren preguntar cosas. Si queréis nada, preguntar lo que queráis, ya sabéis. Porque además responde. Sí. No te creas. ¿Hay alguna pregunta? Sí. Ahí creo. Que estaba buscando el micro, decía yo, ¿qué pasará? Bueno, primero agradecerte la charla, que tela marinera. Yo creo que nos has dejado muertos a casi todos. Has comentado que hacéis cursos de inicio, de curso después del claustro. Vale, para todos los que estamos aquí bastante verdes, ¿por dónde empezamos? Pues mira, normalmente nosotros cuando empezamos esa primera semana, que era donde decía que tenemos más influencia en la formación, empezamos siempre por lo pedagógico. Normalmente la gente cuando ve el centro le asusta la tecnología. Y lo que siempre decimos es, da exactamente igual que tú sepas o no sepas montar un vídeo. Y es la realidad. O sea, a mí me da igual que un profesor sepa o no sepa montar un vídeo, porque los niños saben. Lo que tiene que saber el profesor es cómo de ese vídeo sacar material curricular, ver si está correcto o no, si el niño ha sido capaz de expresarlo adecuadamente o no. La parte técnica no nos interesa y de hecho nunca le comentamos a los niños nada de la técnica. Nosotros tenemos seleccionados los programas que utilizamos, las aplicaciones, y les decimos, bueno, para la semana que viene quiero este vídeo, lo vas a hacer con una aplicación que se llama Explain Everything, si encuentras otra mejor, utilízala. ¿Y cómo funciona? Sé cómo funciona, pero no te lo voy a contar. O sea, lo que nos interesa es la competencia digital, porque el mes que viene, o dentro de 5 meses, o dentro de un año, habrá otro programa mejor que utilice lo mismo. Entonces, a mí me da igual que los profesores sepan utilizar la tecnología o no, pero sí tienen que saber cómo aplicar ese uso de la tecnología. Si creemos en lo de que la tecnología sea invisible, aquí lo que tenemos que hacer es formar en cooperativo a todo el mundo, o sea, que la base del cooperativo esté súper asumida por todo el centro y luego ya todas las dinámicas, todas las capas superiores de las cuales estábamos hablando ayer precisamente, se vayan poniendo poquito a poquito en base a las necesidades, ¿no? Entonces, la primera formación es cooperativo, o sea, todos los nuevos entran y se encuentran con eso, además cooperativo clásico, reparto de roles, o sea, el 2+2 del cooperativo, a partir de ahí ya dinámicas de design thinking, visual thinking, pero muy relacionadas con el tema de los mapas mentales, con las herramientas que utilizamos nosotros. Y luego comunicación, cómo comunicar adecuadamente, cómo conseguir que los alumnos comuniquen, y después ya el topping, por decirlo así, del pastel, son los programitas, las aplicaciones. Pero ya te digo, de una forma mucho más frugal de lo que la gente se piensa. Y es interesante ver como profesores que te vienen a mitad de curso porque hacen una sustitución. El caso de Araceli es verdad que es el más llamativo de todos porque su implicación ha sido salvaje, ¿no? Pero en general entran muy bien. O sea, no es tan complicado como parece.
de ese primer claustro, un mes después, si tú coges un profesor del centro y hablas después del primer claustro, se quiere morir, es la realidad. Pero a los 3 días dice, joder, tengo aquí a una sombra que no me deja que está todo el rato diciendo, aquí está el café, vente a por el café, vente, déjame respirar, ¿sabes? Que quiero... Porque sí que hacemos mucha piña. Y yo creo que el punto bonito del cole es que hemos conseguido asumir las cosas muy bien entre todos. Y ya cuando te viene alguien y a lo mejor no le apetece formar parte del proyecto, pero ha caído ahí, la gente lo asume bien. O sea, dices, vale, o sea, tú quieres tener un libro, pues los niños no tienen el libro. Que tú quieres tener un libro en tu mesa y explicar con él, no hay problema, porque los niños van a hacer mapas mentales, van a hacer vídeos, van a hacer radio. O sea, ya está todo muy rodado. Y eso facilita mucho las cosas con las incorporaciones de profesores nuevos. Y que luego que la gente... Si hace piña, contagia, y eso se nota mucho, y es bonito, ese tema es muy bonito. De hecho, he tenido profesores, recuerdo, hace 4 o 5 años, una de las mejores docentes que tengo ahora mismo y que más contenido audiovisual genera, llegó al centro y dijo, mira, yo, Óscar, esto de las pizarras digitales ya no lo entendía, ahora tú me dices que me agarre un iPad, o sea, me quiero morir, te lo aviso, pero que luego yo soy profesora, que soy profesora de verdad, que tú dame una cabra que la enseño a leer, ¿no? Entonces me quedé con esa frase y dije, esa es la actitud, o sea, si vienes así, aquí vas a estar bien seguro, ¿no? Y joder, ahora está montando vídeos como si no hubiera un mañana, o sea, es impresionante. Y hay cosas de esas que poco a poco pues vas enganchando, ¿no? Enganchas a uno, enganchas a otro, hay otros a los que no les enganchas y se van al año siguiente, o sea, pues oye, gente aburrida y por el mundo, pues ya está. Sí. Impresionante. Aparte de que hay que decir que con tu voz, entonces tienes un plus de, buah, hace documentales, va, esto es un documental, presentación envolvente, mola muchísimo, aparte el trabajo es una pasada. Hay una cosa que seguro que la hacéis, pero que creo que no, al menos yo no la veo, no la he visto explicitada. Y tiene que ver con también una frase que has usado 2 veces, y es que el hecho de que la tecnología sea transparente. A mí que la tecnología sea transparente me gusta y me asusta a la vez, porque la tecnología es el aire que respiramos y el aire puede ser tóxico. Si es transparente y no sabemos que vivimos en ella, como los peces. Sí, además ese tema... ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo trabajáis la parte crítica de la tecnología? Ese tema es muy importante porque cuando tú estás con un proyecto de creación de contenidos, todo esto lo tienes que tener muy claro de entrada. En la parte educativa y en la parte que no es educativa, que es responsabilidad social. En la parte educativa, una de las cosas que siempre hacemos con los procesos de investigación es siempre, sí o sí, tienes que citar 3 fuentes antes de empezar un artículo, un programa de radio o una televisión. De manera que tú ya sabes que al menos han ido contrastando la información en 3 elementos distintos que lo tienen que citar además en el trabajo que le presentan al docente. Eso por un lado. Por otro lado, el tema de los derechos de autor hay que cuidarlo también muchísimo. El hecho de que tú puedas coger, entrar en internet y agarrarte una foto porque es bonita y te viene bien y impastarla sin más, no se puede hacer. Entonces, o fotos con dominio público, o si son Creative Commons, tienes que meter debajo la cita. Y luego hay una vuelta de tuerca más, que es todo el tema de si cada alumno tiene un dispositivo, y cada dispositivo tiene una cámara, y cada dispositivo es una herramienta de comunicación, igual que la utilizas para el bien, puedes tener problemas. Entonces, hay que trabajar muy bien el tema del ciberacoso escolar, hay que trabajar muy bien la responsabilidad en el mundo tecnológico. Cuando digo la tecnología que sea invisible, me refiero a no tienes que pensar, no tienes que coger el iPad pensando en qué puedo hacer con esto, lo tienes que hacer sin más. Y eso implica una automatización. Nosotros hablamos y es automático, escribimos y es automático. El uso de la tecnología ha de ser lo más automático y natural posible. Y cuando ese proceso se culmina, cuando realmente utilizas la tecnología de una forma normal, cuando tienes ese concepto de esto es fluido, las cosas mejoran y mejoran rápido, ¿no? Pero a ver, iba a decir, es difícil llegar a eso, es mucho más fácil ahora de lo que era antes. O sea, yo he dado formaciones para profesorado desde hace muchísimo tiempo, desde antes incluso de sacarme la oposición, y recuerdo en la época del Windows 3.11, que algunos lo llegaríais a conocer, ¿no? Estar dando un curso de formación para que veáis el tema de si es invisible o no es invisible la tecnología, y le digo a unos profesores que había allí, ahora cogemos este archivo y lo metemos en esta carpeta, ¿no? Entonces coge un profesor, planta el dedo en la pantalla, intenta meterte el archivo en la carpeta, ¿no? Entonces yo cojo y le digo, no, hombre, no, con el ratón, coge el ratón, lo planta en la pantalla, intenta... Entonces, claro, ahora mismo te ríes, pero lo piensas y dices, ese tío era un visionario, o sea, así es como tenía que ser la tecnología. Es la realidad. O sea, ¿cómo lo hacemos ahora? Ahora cogemos un iPad y lo hacemos así, ¿no? Entonces, era un adelantado a su tiempo.
Entonces, por eso digo, ahora, poco a poco, la tecnología cada vez está empezando a ser más invisible en el sentido de que es más natural, es más sencillo utilizarla. Pero el mundo virtual, el mundo tecnológico, tiene unas reglas que son las mismas del mundo normal, pero amplificadas. Entonces, ese tema hay que trabajarlo mucho con los estudiantes, en lo pedagógico y en lo cívico, ambas cosas. Bueno, muchas gracias por la charla, ha estado muy bien. Y mi pregunta va más por qué dificultades hubo al principio de todo esto, porque ahora ya parece que lo tenéis rodado y es genial, pero al principio supongo que os encontraríais con barreras. Lo digo porque en mi claustro, por ejemplo, se planteó el año que viene trabajar por ámbitos, ámbito lingüístico, y bueno, aquello fue una guerra. Sí, sí. O sea, ¿cómo empezasteis? Pues mira, tuvimos dos problemas, ¿no? El más gordo de todos no fueron las personas, fue la técnica. O sea, nuestro primer gran problema fue la wifi, porque teníamos que conectar y trabajar en tiempo real con un número muy elevado de dispositivos. Entonces, si ahora mismo tenemos unos 600 alumnos, 400 dispositivos conectados de forma simultánea, lo que implica que la gestión de la red es realmente compleja. Y la gestión de la red no te la hace nadie. Te la tienes que montar tú o pagar a una empresa que te cobra una pasta por hacerlo. Entonces, el reparto de IPs, por suerte, fue progresivo. Como cada año se iban incorporando más, pues decíamos, bueno, ponemos este Aruba para este pasillo con este rango de IPs, este Aruba, pero eso fue un dolor de muelas brutal. Y luego, otro de los problemas gordos que tuvimos fueron las obras. Esto era un colegio muy pequeñito, o sea, cuando estaba en su buena época, llegó a tener 170, 180 alumnos. Esas son las instalaciones que había. Cuando lo cogimos había sitio por todos los lados, clases por todas partes, porque había 73 niños, pero a los 2 años no había dónde meterte. O sea, la biblioteca se tuvo que transformar en una clase, la aula de música igual, los libros salieron al pasillo, con lo cual ya no había gestión de la biblioteca, que es una cosa que luego nos encantó. Al principio nos asustó y luego dijimos, qué leche, ¿sabes? Si alguien roba un libro, que lo disfrute, ¿sabes? Si tenemos aquí un montón, ¿no? Pues ya está, que nos haga un vídeo al menos a cambio. Pero ¿no? Entonces empiezas a gestionar los espacios de una manera diferente, pero la gestión de espacios fue una locura tremenda también. Entonces todo eso, ahora mismo tenemos un problema. Hemos ampliado 3 veces los edificios, pero cuando te hacen una construcción piensan en un año, no piensan en 3 ni en 4, de manera que en lugar de hacerte un centro de 3 plantas, te hacen uno de 2 y luego otro de 2 y luego otro de 2 y aquello parece el poblado de Asterix y Obelix. Entonces, y hemos visto que ahora mismo ya, para el año que viene, todos los itinerarios de cuarto de la ESO no nos caben. Entonces, hemos pensado en poner un tren. Ojalá el año que viene, ¿sabes? Lo ponga en Twitter, al fin tenemos el tren. Ya os contaré lo que es porque es una pasada. Es una idea loca, pero que mola mucho. Una clase en un tren, ya os contaré. Y luego, a nivel humano, pues es verdad que hay gente que te llega y no se quiere involucrar en ese proyecto. Entonces, somos funcionarios, me refiero que la única opción que tienes es intentar convencerlos. Entonces, mi estrategia siempre ha sido el tranquilizar, es decir, mira, esto es lo que hay, yo lo siento mucho, has caído aquí. Saca tu libro, explica lo tradicional, pero siempre hay alguna cosita para engancharles, ¿no? Y luego ya os digo, si no se engancha, pues no se engancha. Y la transformación, pues curiosamente, tú tienes 2 opciones, ¿no? En la parte organizativa yo siempre he sido favorable al poco a poco, pero en la parte pedagógica en hacer como un proyecto llamativo, muy visible y que dé mucha envidia. Porque la envidia es una herramienta muy poderosa, ¿no? Luego, los profesores, entre ellos, se pueden llevar a matar a lo mejor. Pero si se llevan a matar y ven que el otro mola, dices, hostia, yo quiero molar como él, ¿no? Entonces, llega un momento en que ves al otro sonriendo, ¿no? Tomándose el café, disfrutando de lo que cuenta, y tú estás ahí amargado en tu esquina, ¿no? Diciendo, qué cabrón, ¿no? Dice, qué cabrona, que quieres ser como él, ¿no? Pues hazte una BP, hombre. Entonces, ese tipo de cosas, al final, parece que no, pero por el mal también se pueden hacer más cosas, ¿no? De hecho, en mi despacho, la profesora de AEL, esta que os comentaba el otro día, me ha hecho un cartel, ¿no? Que yo ponía dirección y nunca me había fijado. Llevaba 1 mes y no me había fijado en el cartel que me había puesto, ¿no? Dirección, no sé qué, por el tema de la voz que hablábamos antes, ¿no? Y luego en pequeñito, como soy yo, ¿no? Pues salía un Darth Vader ahí con la espada y me digo, joder. Entonces el lado oscuro también es poderoso, hay que trabajarlo. ¿Algo más? Yo quería preguntarte, con este tipo de metodología que utilizáis,
que evidentemente se ve muy atractiva. Los contenidos oficiales que hay se llegan a ver. Sí, hay una cosa con esto que normalmente cuando se ve en una exposición tú dices, qué raro, qué diferente. No es ni tan raro ni tan diferente, porque piensa que cada vez que hacemos vídeo, radio, etcétera, etcétera, se está trabajando con contenido curricular. Entonces nosotros lo que hicimos con el contenido fue seccionarlo, o sea, hicimos bloques. En esos bloques, cuando tienes un proyecto globalizado, puedes ir tachando bloques, por decirlo así. Pero luego hay mucha parte del contenido, por no decirte que la mayoría, que se trabaja a través de mapa mental, radio, televisión, periódico digital. Con lo cual la forma de trabajar parece muy novedosa, pero no lo es tanto. O sea, un periódico digital al final es exactamente lo mismo que se hacía en los años 20-30. En la Institución Libre de Enseñanza hubo una persona que llevaba imprentas portátiles a los colegios y desde ahí imprimían periódicos con contenido curricular, con noticias del pueblo, etcétera. Entonces, es exactamente lo mismo con nuevos medios, pero no es tan raro, con lo cual no es tan difícil encajar el contenido curricular. Cuando tienes varios proyectos globalizados en un mismo año, te queda lo que nosotros llamamos los off-topic, la parte que tú no encajas en ningún lado. Entonces, esa parte, mapa mental, radio, televisión, no pasa nada. Pero no es tan complejo, ya te digo que nos pasó igual con los estándares. Cuando empezamos a plantearnos hacer indicadores de todos los estándares y descriptores de los estándares, dijimos, jamás en la vida acabaremos con esto. Y cuando te pones, te das cuenta de que no es para tanto, o sea, que realmente no te lleva tantas horas como creías. Y el caso del contenido curricular, ya te digo que trabajamos con el contenido tal cual, se da todo el contenido. De hecho, si nos saltáramos esta parte, nos freían, porque ya sabes que luego inspección está ahí y revisa todo lo que haces y revisa más cuanto más raro eres. Esto es así. Y aquí lo sabrá mucha gente, ¿no? Entonces, ese tema hay que hacerlo y manejarlo con muchísimo cuidado. Y, de hecho, la evaluación era la pata que nos faltaba y por eso nos pusimos tan serios con el tema. Luego, en las pruebas externas, nuestros resultados son bastante buenos. Incluso en pruebas tradicionales, tipo examen, sacan buenos resultados, con lo cual no hay problema, ¿no? Pero basta que pinches un año en una prueba para que ya te metan un PMR por todos los lados. Entonces, hay que vigilar cada detalle para no fastidiarlo, ¿no? Okay. Perdón, aquí. Sí. ¿Cuándo podemos ir a veros? Porque yo estoy emocionadísima y tengo unas ganas increíbles. Has dicho que hay 2 días al año, que hacéis puertas abiertas. Queremos saberlo, por favor. Normalmente lo montamos en marzo o abril y viene gente de todos lados. O sea que os podéis apuntar tranquilamente y dependiendo de la gente, pues hacen más días o menos días. Si intentamos meterlo todo de golpe para no tener como mucha visita por el aula. Cuando viene gente de fuera para conocer el cole, hablan con el equipo directivo o hablan con un par de profes, pero no les metemos en el aula por no estar interrumpiendo constantemente. Pero ese día se abre todo, entonces tú puedes pasear por donde sea y clase que te metas, clase que te cuentan cosas. Entonces es divertido porque es muy natural, ¿sabes? A los niños trabajando a su aire y de vez en cuando pues el profe te comenta, oye, pues mira, están haciendo esto, están haciendo lo otro, de esta manera lo imbricamos en el proyecto. Entonces es una forma de trabajo que a mí me gusta porque es mucho mejor el coger y tener 2 días de exposición, ¿no? Donde los niños cuentan cosas a otros directores, a otros profesores, además se sienten bien haciéndolo, porque para ellos también es muy motivador montarlo, y de esa manera pues se puede hacer. Ya te digo, lo hacemos normalmente entre febrero, marzo, abril, en esos 3 meses es cuando lo solemos hacer, lo ponemos en la web, lo anunciamos por Twitter, o sea que todo eso sí que si os apetece, vamos, apuntáis sin problema y nosotros encantadísimos. De hecho, os damos de comer, de beber, es como un fiestón. Mola mucho. Sí. Bueno, de lo que quería preguntar, he visto muchas cosas, pero relacionadas con lo que yo quisiera saber, no. Entonces, lo primero que quería preguntar no está relacionado con lo segundo. Lo primero es que he visto que utilizan mucho el idioma inglés desde el principio y, claro, empiezan muy pequeños y es evidente que lo aprenden desde pequeños y es la manera de después poder utilizarlo cuando son más mayores. Lo digo porque aquí dicen que dentro de 2 años el 25% de las asignaturas se quieren dar en inglés, ¿no? Creo que si antes no se conoce el idioma es muy difícil, ¿no? Pero yo lo hablaba por otra cosa, otro idioma que es el matemático, ¿no? Entonces he visto pocas cosas de matemáticas, he visto muchas cosas relacionadas con historia, literatura, incluso algo de ciencias, ¿no? Pero para poder conocer el idioma matemático hace falta mucho esfuerzo, igual que para conocer cualquier idioma. Nuestros idiomas los aprendemos de pequeños, ¿no? Entonces yo estoy acostumbrado, aunque doy en cursos mayores, ¿no? Pues las dificultades que existen para dominar el lenguaje matemático y también el conocimiento matemático. Entonces eso necesita mucho tiempo. Entonces yo no lo veo en todo esto que me hablas. Y no sé después
cuando estos alumnos terminan, si se demuestra o se puede ver, porque claro, por mucho que digamos, luego hay que valorarlo. Exacto. Es decir, realmente están formados para poder continuar con un bachillerato o con unos estudios superiores, pues, pero desde luego con un bachillerato, porque si no tienen los conocimientos necesarios se encontrarían con un choque muy grande, ¿no? Sí, a ver, el tema de no meter más matemáticas en la presentación es porque yo soy de la otra rama y es cosa mía, ¿vale? Pero te explico tranquilamente. En matemáticas es posiblemente de lo que más contenido audiovisual tenemos. De hecho, si entráis en la web, veréis que de matemáticas hay cientos y cientos y cientos de vídeos. ¿Por qué? Porque empezaron a hacer, por un lado, explicaciones y luego empezaron con una cosa que me interesó mucho, que fue resolución de problemas. Ellos inventaban un problema, generaban el problema, es grabación de pantalla. O sea, ellos iban grabando el problema en pantalla, daban un tiempo y luego daban la resolución. Y de esto hicieron una cantidad ingente de ejercicios. Pensad que la parte que no es tan... Vuelvo un poco a lo que comentaba antes, que esto no es tan raro. O sea, que en matemáticas hay que trabajar conceptos matemáticos, hay que desarrollar iniciativas de matemáticas. La única diferencia que vas a tener cuando trabajes con matemáticas es que tú vas a tener un mapa mental que te van a explicar los conceptos, pero luego hay que practicarlos y hay que hacer ejercicios, hay que trabajar. Ahora, el hecho de utilizar el contenido audiovisual facilita porque generas mucho contenido, o sea, mucho material que pueden reaprovechar los alumnos. De hecho, nos pasó particularmente en matemáticas que me decían los docentes: oye, Óscar, no sé por qué tenemos que volver a generar un vídeo sobre la resolución de ecuaciones de segundo grado cuando ya tenemos 2. Y yo le decía, no, que vuelvan a generar, porque van a llegar los niños y a lo mejor de un vídeo no se van a enterar, pero de otro se van a enterar mejor porque lo explican de otra manera y no nos viene mal tener el contenido ampliado. Pero sí, en matemáticas sí que hay un resultado y luego sí que se puede comprobar, porque luego van a bachillerato, ya han pasado 2 generaciones por el centro y sus resultados académicos, tanto en la prueba externa de cuarto de la ESO como en los resultados que obtienen en bachillerato, son bastante buenos. Y son datos públicos que se pueden ver y contrastar. Que te viene bien porque ya tienes, digamos, un recorrido que hasta que no lo tienes, como muy bien decías tú antes, no sabes si eso está funcionando o no. Porque otra cosa es que tú evalúes y digas, yo creo que bien, y otra cosa es que evalúen desde fuera y te digan, oye, te puedo decir que sí que funciona, ¿no? Y sí, la verdad es que el primer año tenía mis dudas. El primer año, cuando salieron los de cuarto de la ESO, yo estaba así con las pruebas externas diciendo a ver cómo salen. Y cuando ya vi los resultados, digo, bueno, pues ya podemos estar tranquilos, no aparecerán con el PMR en la mano y seguiremos viviendo, ¿no? Pero sí, y eso ya te digo, si quieres ver, ahí en matemáticas hay muchísimo y me la apunto para la siguiente preso, meter algo de mates por aquí, que es una muy buena recomendación. Hola, aquí. Desde la envidia más cochina te felicito. Muchas gracias. Realmente sorprendente. Lo que ahora estaba pensando un poco, esto no será como cuando te viene visita, que arreglas un poco la casa y metes muchas cosas en una habitación que cierras y la llave casualmente no recuerdas dónde está. Me refiero, el tema de diversidad, sí que veo que ofrecéis un campo en el que los alumnos pueden elegir en función de sus potencialidades, pero siempre hay algún alumno que por mucho que tú le ofrezcas, por sus circunstancias personales, no entran o dice que sí que entran, pero luego no responden a lo que se han comprometido. Sí. Esto pasa. Vale, ¿cómo lo tratáis? Es complicado porque, fíjate, más que el tema de que no te entren en el proyecto, lo que sí se nota, y eso se nota también incluso cuando nosotros mismos hacemos cursos, ¿no? Que dices, tú piensas que si haces algo muy dinámico para los estudiantes, a los estudiantes de entrada les va a gustar. No te equivoques. Hay 4 o 5 estudiantes que van a estar muy cómodos sentados en su silla, escuchando a un profesor, y que lo de ponerse a trabajar en cooperativo con otros no les gusta nada. Y es lo que más hay que trabajar. Y ahí es donde está el fallo más... O sea, lo más complejo, nuestros principales problemas, son esos alumnos que curiosamente ni son los más tímidos, ni son... No, o sea, son gente que ha estado ahí, que ha estado bien, que ha estado cómodo, que no se ha portado muy mal, pero tampoco se ha portado muy bien. O sea, gente que simplemente no le apetece participar y no le apetece colaborar con los demás, ¿no? Entonces, eso hay que trabajarlo con dinámicas de muy poquito a poco, porque como entren en choque, les pierdes. Y eso sí que es difícil. Y sí que es una cosa que os habrá pasado a todos cuando arrancáis un cooperativo y ves que hay mesas que te funcionan genial y hay otras mesas donde tienes como si fueran trolls de Twitter. Pues igual, o sea, tienes el que pasa por aquí, ¿vale? Y exactamente igual que vimos en la pechacucha de ayer, dando candela y cortan la fluidez del sistema, ¿no? Y esa gente la hay y actúan a veces por propia comodidad y hay que tenerlo en cuenta.
Y con respecto a lo que es el funcionamiento del centro, yo creo que una de las cuestiones esenciales que sí que hemos conseguido es el tema de que el 100% del claustro esté metido en el proyecto. Eso no significa que no haya gente que sea increíble y gente que haga mucho menos de lo que hacen otros, pero está metido. O sea, y esa es la parte bonita, ¿no? Y sí, barremos la casa. Eso. No, pero bueno, que la parte buena es que se puede ver. Yo muchas veces, cuando te comenta la gente, oye, pero esto realmente es real, ¿no? O sea, la parte buena es que es un proceso de trabajo donde todo se documenta, con lo cual todo se puede comprobar. O sea, se documenta la evaluación, se documenta la creación, entonces tú entras en la página y es todo transparente, ahí sí que sí. O sea, ves quién genera vídeos, quién genera más, quién genera menos, o sea, todo ese tipo de cosas se ven, ¿no? Y con el Trello ya, bueno, ahí tienes. Bien. Muchísimas gracias, Óscar. La verdad es que pues también con envidia cochina y encantadísimos. Pero yo me voy un poco a la parte material. ¿Cómo podéis hacer todo esto? ¿Tenéis ayuda económica? Ya has hablado de que los espacios no son precisamente los más abundantes, pero también hace falta espacio, hace falta que las aulas sean grandes para poder hacer todas estas cosas. Hay ayuda de fuera, toda la tecnología no es barata, tantos aparatos como estás diciendo, bueno, eso cuesta. Y por otra parte estás hablando de un centro que ha ido creciendo. La mayor parte de los centros ya están consolidados, con profesores y profesoras que llevan muchísimo tiempo, que evidentemente tienen sus dinámicas, y no sé hasta qué punto sería posible implementar todo lo que estás comentando, pero especialmente ya la parte material, y la organización del profesorado, los horarios, un poco todo eso. Pues a ver, primero parte material y luego organización de horarios y profesorado. En la parte material, nosotros, cuando llegamos al centro el primer año, teníamos una ventaja. Nadie había invertido en pizarras digitales. Entonces había dinero, pero había 30.000, 40.000 euros, o sea, tampoco había más. Entonces lo que sí hicimos ese primer año es comprar un Mac y 15 iPads para hacer un aula multimedia y empezar a nivel muy discreto y muy modesto con eso. El año siguiente compramos 20 y a partir de ahí ese mismo año, no, el siguiente, nos dieron el Premio de Innovación Tecnológica de la Comunidad de Madrid. Eso implica una entrada de 70 dispositivos. Pero claro, tú de entrada dices, qué bien, pero sabes perfectamente que eso no es sostenible. Porque no es lo mismo tener 70 más 15 más 20, o sea, unos 100 y pico dispositivos cuando tienes 73 niños que cuando tienes 300 o cuando tienes 600. Con lo cual, una de las ventajas fundamentales para poder tener tecnología fue el hecho de empezar a eliminar todos los libros. Cuando eliminas los libros en la Comunidad de Madrid son caros. Es decir, tú tienes aproximadamente unos 200 euros de gastos en primaria y unos 300 euros en secundaria. Entonces, con eso, tú evidentemente tienes que convencer. Tienes que montarte una reunión de padres, os estoy haciendo la puerta trasera de cómo el tarro, a la gente para que se compre un iPad, ¿vale? Entonces, tú llegas y lo primero que haces es hacer esto, ¿no? Entonces, tú arrancas directamente una presentación. El concepto clave es que molamos mucho, luego les comentas automáticamente a 2 o 3 pedagogos que ellos conozcan mínimamente para que no les suene a chino lo que les estás contando, bla, 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 bla. Entonces, que si renuevas el sistema pedagógico, todo va a ser maravilloso, todo va a ser estupendo y genial. Hemos diseñado todo este cambio de una manera progresiva, el estudiante está en el centro. Este 2 más 2 de toda la vida de esto va a funcionar, no os preocupéis, el trabajo en el aula va a ser maravilloso. Y luego, cuando ya están más o menos convencidos, pues empiezas a meterles cositas artísticas, ¿no? Le dices, bueno, pues gracias a esto nosotros pues podemos tener estas newsletters, ellos mismos se pueden generar contenidos, las familias podéis participar y ver un poquito el panorama, fijar cómo los chicos son capaces de explicar los determinantes con un holograma o generando vídeos o haciendo presentaciones que pueden estar mejor que todas las cosas que hacéis en vuestras empresas, ¿no? Los verbos nunca habían sido tan divertidos. Todo ese tipo de cosas vas calando, ¿no? Calando, y cuando ya tienes el tema, entonces les metes algo bonito, ¿no? Tipo, ¿cómo hacer un dibujo con tecnología? Empezamos el ¿no? dibujo con un boceto. Los círculos es para dar la típico forma. Vídeo a cámara rápido para que vean que también tiene una parte artística, que esto es muy luego humano, empiezas a darle es la muy forma. cercano. Aquí estoy haciendo la... Y después de eso ya les metes que sí programación. La programación, claro, a ellos ya sabéis que les encanta, esto es el futuro, esta es la programación, así es como desarrollan y piensan los niños, está el museo virtual, así es como trabajamos en idiomas, y ya entonces llegas a la chicha. Y cuando llega la chicha les dices, vamos a ver, esto es lo que os gastáis en el cole, solamente hay un pequeño gasto, ya sabéis que en educación primaria son 0 euros, aquellos profesores compartidos para no entrar en pánico, que eso lo hacemos todavía, o sea, si tienes un profesor que te viene de otro cole y te viene 3 horas, a ese le permitimos usar un librito digital, ¿no? De manera que
cuando saca la gráfica. Dices, esto es. Entran en quinto de primaria, cogen un iPad. Este es el dinero que os vais a ahorrar. Brutal. Pero os digo más, si entran en 3 años, 150 en infantil, que hay coles que todavía tienen libros en infantil, 200 en primero, 200 en segundo, 200 en tercero, 200 en cuarto, ya van 1.300 euros que os habéis ahorrado, aparte de este subidón de otros 1.000 euros, 2.000 euros por estar en Santo Domingo, que os sale gratis. Primero de la ESO, también tenemos un ahorro para vosotros, ¿vale? Que es este. Y en ese momento ya les metes el tema de la responsabilidad y demás, ¿vale? Nuestro truco ha sido quitar los libros. O sea, gracias a eso nos podemos permitir que todas las familias se puedan comprar un iPad. Lo que hacemos es que negociamos con un reseller que pudieran comprarlo a 3 años sin intereses. Entonces les sale como a 130, 120 al año, 3 años, y el cuarto año ya no pagan nada. Entonces sale muy económico. Y eso es verdad que se portaron muy bien los de Golden porque nos hicieron eso específicamente para los padres del centro, hablándolo con ellos, con lo cual nosotros nos despreocupamos. Ellos llaman a la empresa se encarga de financiárselo todo y pista, ¿no? Y si alguno no puede, tenemos los de préstamo del cole, que normalmente suelen poder. Antes no podían, antes cuando no teníamos lo de la financiación teníamos bastantes casos de, oye, que no lo puedo pagar, pero ya con la financiación creo que son 2 o 3 casos los que tenemos en todo el centro y tenemos una población muy variada. O sea, el centro está en una zona residencial de nivel medio-alto, pero ahí nacen unos 11 o 12 niños al año, entonces toda la gente viene de fuera. Anualmente venimos a tener unas 400 solicitudes, con lo cual la mayor parte es Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, pero también San Agustín de Guadalís, Pedrezuela, El Molar, Buitrago de Lozoya, pueblos de la Sierra Pobre de Madrid, con lo cual hay gente que sí que tiene dificultades para pagar del comedor y demás, ¿no? Bien, una cosa. A ver, yo tengo una noticia buena y una mala. La mala es que tenemos que cortar, la buena es que Novador recupera otra vez lo de ir fuera de horario, ¿vale? Ayer la gente se quejaba de que todo había cuadrado en horario, pues hoy lo hemos conseguido de nuevo, ¿vale? Entonces, como tenemos el takeaway pendiente... Es importante que sepáis que esto no se termina aquí, lo que pasa es que aquí termina la parte en la que tenemos que hacer la pregunta con el micro, sí. Tenemos que hablar... Pregunta, ¿tenéis todos un sobrecito pequeño entre vuestras carpetas? Por favor, que todo el mundo levante su sobrecito. Mientras sacan el sobre, una cosa. Cuando le dieron el Nobel a Camus, él lo dedicó a Monsieur Germain, que había sido su profesor en primaria, y decía de Monsieur Germain que la única diferencia con el resto de los profesores era que se apasionaba con lo que hacía. Bien, yo quiero agradecerte el entusiasmo, nada más. No hacerte una pregunta, sino muchas gracias por traernos todo este entusiasmo. Gracias, de verdad.